Bueno, pues ya estamos otro día más aquí. Hoy están pasando cosas extrañas, ¿eh? No sé yo por qué será, pero bueno, ahora las hablamos. No lo quiero hacer esperar más, ya lo tengo ahí pegado a la pared, dejando su ADN en el Goteley, cogiendo todo el ADN del Star System que ha pasado por aquí. Un fuerte aplauso para Jordi Chicleto. ¡Hola! ¡Hola, Jordi! Buena tarde. ¿Cómo estamos? A ver, Alex, ¿tú no crees que la explicación de que pasen cosas extrañas no puede ser de que grabes, aparte de los jueves, los martes, que son el peor día de la semana de la historia? ¿Qué dices? ¿No te gustan a ti los martes? Nunca. ¿Por qué no? Siempre me pasan cosas los martes. Pero, por ejemplo, ¿qué? A ver, ponme un ejemplo o algo. Pues, ¿Por qué los martes no te gustan? En el súper se me caen cosas. En casa, los martes solo. En casa se me caen cosas. Y bueno, la gente así como más iluminada y astrológica que tengo en el círculo de amistades, ¿Sí? Me dicen que es porque Martes está relacionada con el planeta Marte. Sí. Y que es el planeta pues, más conflictivo y los martes está como cerca nuestro. No sé, que hay una explicación astrológica para que los martes sean el día más difícil para el ser humano. ¿Qué? O para los seres vivos en general. Pero si eso era los lunes. No, pero eso es porque empieza la semana empieza y la es un semana invento capitalista. a Pero nivel se ve social, que ¿no? Claro. a nivel astrológico es una explicación. ¿Los martes? En los martes. No sabía yo lo de los martes. Ahora lo pensarás siempre. Anda. Ya, pero mira, nos ha pasado que uno... ha llegado Jordi a la puerta y me ha pillado lavándome los dientes. O sea que yo he ido un poco tarde. Martes. 2. Nos ha dejado de funcionar una pantalla. Martes. No había pasado nunca. No me había pasado nunca. Un martes. Hoy ha pasado. He querido subir una story y estaba grabando un reel. A mí que me pase eso. Ya verás Terrible. Ya verás cómo el jueves irá como la seda. Ya, ¿eh? Claro. ¿Y nos ha pasado algo más? No nos ha pasado está nada todo más. bien, Yo he pensado, ay, no está sé. todo No, bien. vale, todo bien. Bueno, pues Jordi, ya estás aquí. Estoy aquí, sí, después de que me invocaran hace unos meses. Sí, y tantos, ¿no? Bueno, Yo creo que hace bastante, ¿no? No llega un año, pero sí. Hace unos mesecitos me acuerdo dónde estaba en casa tranquilamente, hacía frío. O sea que probablemente sería el invierno pasado. Ah, puede ser, Sí, puede ser. sí. Bueno, claro, ¿y quién te invocó? A ver, ¿quién ha sido tu madrina para venir al programa? Laia. La Haya. ¿Y qué? O sea, ¿sigue siendo Strangers? No lo sé, pero Laia, nos cruzó el universo y la vida por su proyecto artístico, que además me resonó un montón por estar vinculado con la salud mental. Ajá. Y algo que, que todavía sigue dando vergüenza, que se haga desde la valentía y desde lo creativo, me genera pues mucha admiración. Entonces, pues eso. Perdón, ¿que da vergüenza el qué? Hablar de salud mental, de tus trastornos vale. y tal. Vale. No es algo fácil, por mucho que estemos en una época en la que ya se ha visibilizado un poco más y el tema está en conversación, todavía pues sigue habiendo estigma. Cuesta, Sí. Entonces me parece admirable lo que hace con su Vale, con su perdón, arte. entonces ahí que os cruzasteis, ¿no? Sí, y se vino a mi programa, sí. Exactamente. De eso hablaremos ahora. Porque claro, Jordi, yo le he preguntado, vale, Jordi, ¿pero qué te pongo? En tu ahí. Abajo. Sí. Y me ha dicho comunicador. Comunicador. ¿Por qué? A ver, explícame Sí, esto. Comunicador está más alineado con los trabajos que he tenido, digamos, en los últimos 5 años. Antes me hacía llamar agitador cultural o agitador creativo, porque... Oye, agitador cultural, me agitador, gusta. sí. Porque las cosas que creaba, que también había contenido por ahí, porque ya estaba empezando a hacer radio, pero sobre todo hacía eventos y experiencias. Entonces, como tenía que ver con lo cultural y con el nightlife, con el ocio nocturno, pues por eso lo de agitador cultural y creativo me pegaba más. Desde que la radio y la tele se ganaron puesto, digamos, en mi vida y en mi espacio-tiempo, pues como que comunicador resonaba conmigo y también me di cuenta de que en realidad llevaba comunicando desde que salí de la escuela y empecé a crear proyectos, porque todos estaban contando alguna historia, pero sí que es verdad que cuando te dedicas a los medios de comunicación, como que comunicador a mí me suena como más vocacional y más del purpose, del propósito, que no presentador, porque presentador es como que
Me da la sensación de que te han dejado ahí. Y te han dado oficio, ¿no? En plan, bueno, y te han dado las tarjetas, has trabajado más con, técnico, con guionistas. ¿No? Yo no he tenido esa suerte, o sí he tenido esa suerte de que he tenido que hacer muy 360 en todos los trabajos en los que he estado de comunicador. Y entonces ha sido como todo más transversal y no sé lo que es que me pongan delante de un plató y me den un guión y lo tenga que hacerme o no. Entonces por eso lo de presentador como que me chirría un poco. Claro, te entiendo que lo de presentador es como más conductor, ¿no? Que le llaman en otros sitios. Es como esa cosa más técnica quizá de conducir el programa, ¿no? Sí, puede ser, sí. Que un presentador no tiene por qué ser comunicador. Bueno, yo creo que un presentador comunica, pero para mí lo de comunicar es como que engloba más también el core del mensaje, que salga de ti, ¿no? Que tenga que ver con tus valores y tus principios, que es en lo que yo me siento identificado. Sí. Muy bien. Pues oye, lo estás pasando así como muy por encima, pero yo creo que me lo cuentes. Yo creo que me expliques todas estas cosas y saber un poco más de ti. ¿Por dónde quieres que empiece? A la gente también. Pues mira, has hablado de cuando saliste de estudiar. De estudiar, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste? A ver, yo tengo 39 años, con lo cual cuando yo estudié los primeros estudios superiores sería 2005, 2006, hace 20 años. Entonces yo no lo tenía muy claro, yo sabía que me quería dedicar a algo creativo y me llamaba mucho la atención la estética, lo visual. En esa época se estaba empezando a poner de moda el diseño gráfico, veníamos de una Barcelona post-olimpiadas como muy moderna y muy futurista y muy europea. Y el diseño gráfico pues se me puso delante y pensé, bueno, pues igual esto puede ser algo para mí, porque sí que me fijaba en cómo estaban maquetadas las revistas, cómo estaban los packagings de las cosas que consumía, pero sinceramente era porque tenía que escoger algo. Entonces estudié diseño gráfico, no me lo pasé mal. ¿Hiciste diseño gráfico? Sí, primero en IDEP y luego en la Escuela Serra y Abella, que sobre todo ahí es donde más como conecté con el oficio. Y estaba muy bien, y se me daba bien, además de ser un fracaso escolar, un college dropout de la hostia, pues claro, que te empiecen a salir las cosas bien. ¿Quieres decir antes, previamente? Sí. Vale. Incluso en bachillerato, ya que estabas como más o menos encaminado, también suspendía mogollón, repetí un curso, venía de ser un fracasado escolar. ¿Un curso de bachillerato repetiste? Un curso de bachillerato, segundo de bachillerato, que era bastante difícil, vamos a recordarlo. Os tenéis que acordar que segundo de bachillerato era como muy distinto era a como primero. Prepararse para la SELE, no sé qué, o para la uni, para estas cosas. Y ¿no? aunque fuera el artístico, ostras, había filosofía, por ejemplo, que era como muy tocha y muy densa, que aunque me gustaba, me costaba. Luego dibujo técnico también me gustaba, pero me costaba. Entonces me encallé ahí y era, pues, tenía un sentimiento de frustración muy grande por ser un fracasado escolar. Entonces, cuando en diseño gráfico, a pesar de que luego las vueltas que daría la vida fueran enormes, pues me empecé a sentir, vale, joder, sirvo para algo, empiezo a servir para algo. Entonces, bueno, trabajé de ello un poco, no me motivaba especialmente, la figura de diseño gráfico, bueno, me daba la sensación de estar como abajo del todo, recibiendo órdenes por todos lados y que nadie te escuchara. Y entonces, claro, yo ya tenía inquietudes musicales porque la música era mi pasión principal desde que tengo uso de razón. Entonces, como no sabía cómo canalizarla, pues no me vino a la cabeza estudiar nada de música cuando me lo preguntaron y dije diseño gráfico. Pero empezaba por ahí, a finales de los 2000, a cocerse una cosa en Barcelona muy interesante. Había como una cultura nocturna muy libre, muy expresiva y muy welcoming a gente que no había hecho nada antes, porque en esa época se estiraba mucho el electroclash y lo que luego se convertiría en el subnopop de ahora, de las Bistecs y Ojete Calor y tal, que era como que casi pues podías hacer lo que quisieras, ¿no? Entonces, si querías ser cantante, pues hacías un grupo y decías, coño, teta, pues era un poco así el espíritu. Entonces también la figura del curator musical, del DJ, también parecía que estaba abierta y dije, ¿y si voy por ahí? Cuando yo ¿Qué dices? Claro, cuando mi pasatiempo principal de chico y de adolescente era pues, hacer mixtapes primero con cintas y luego con CD. Era mi manera de expresar pues, a la gente que quería, pues oye, mira, he pensado en ti con estas canciones, o mira, te he hecho este recopilatorio. Literal, eran mis inicios profesionales sin saberlo. Entonces, claro, como vi la figura del DJ un poco abierta en la Barcelona de los finales de los 2000, pues me puse a pinchar. Entonces ahí empezó todo, ahí empezó a florecer. En garitos, en cosas así, sí, o sea, en bares y en sitios pequeños primero, preguntando, ¿me dejas pinchar? ¿Me dejas pinchar? Sin cobrar al principio y todo un poco orgánico. Y nada, pues de repente cuando al cabo de unos meses me llamaron para pinchar en el pop bar del Razmataz, pues yo me sentí que eso era ya mi meca y que había cumplido un sueño. O la primera vez que pinché en el Apolo. Entonces todo eso
como que me fue creando un poco la figura en la que me he convertido más tarde, de curator y de comunicador, que veo y radiografío un poco la cultura que tengo a mi alrededor, en este caso era la música, y hago cosas con ella, la analizo, la mezclo, cuento historias nuevas a base de destilar las que ya cuentan los propios artistas. En ese momento eran sesiones de música, pero poco más tarde pues me inquietó crear cosas y experiencias y empecé a montar fiestas. Primero yo solo, luego con unos amigos. Uy, eso ahora me lo cuentas. Claro, es que lo has Entonces, dicho claro, antes, experiencias. Eso me llama mucho la atención. eso ya fue lo que me empezó a crear un nombre en la Barcelona nocturna y sobre todo la LGTBI, que me empezaría a dar el espacio y el reconocimiento pues, para que me llegara la oportunidad que se ha acabado asentando como profesión en la comunicación, al principio en forma de programa de radio. Pero fue por tener como una marca personal como DJ y como promotor de eventos, pues un poquillo conocida entre el moderneo de Barcelona, sobre todo el moderneo queer. Qué bien. Oye, qué cosas cuentas y todo lo que me tienes que contar. Muy que Juan has hablado Palomo, muchas cosas. como seguramente habrán sido tus inicios Sí, profesionales, claro. seguramente, que ves un poco la escena parece abierta, pero también la gente está como muy colocada y tal, y dices, bueno, pues por aquí hay algo, pues vamos a hacer algo, te juntas Sí. con gente, montas cosas y de repente eso es emprender. Pero en ese momento estás como haciendo un hobby, ¿no? Como Sí, quien y un dice. poco investigando. Investigando, sí, testeando, como un laboratorio. Total. Esto me gusta, voy a ver si tiro por aquí. Esto no, me tiro por allá. Pero Sí. de repente un colega necesita esto. Pues voy a también Exacto. hacer esto. A ver. Porque solo puedes Sí. saber si las cosas te gustan si las pruebas. Y con las disciplinas creativas hay que tocar, hay que experimentar, hay que. Pues eso, sí. apretar botones. Curiosear y. Exacto. Sí. Y bueno, y ahora que lo dices, esto es un debate que me parece súper interesante. Lo hablaba el otro día con un amigo. El tema del autodidacta, ¿no? Exacto. O sea, también todo esto, ¿no? Que son profesiones, entre comillas, nuevas. Entiéndeme con lo que quiero decir con nuevas, ¿eh? Que claro, es ¿no? Multitasking, que tú no te puedes formar en ningún sitio como multitasking. No, eso desde luego que no. Y realmente es algo de lo que ahora mucha gente trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo del multitasking, ¿sabes? Pero nunca nadie te enseña a ser varias cosas como... Es que es un poco sector servicios, ¿no? Sí, doy esto. Sí, además que el sistema capitalista también está como enfocado, sobre todo cuando se intersecciona con la educación, como que tienes que estar muy concentrado con una cosa y tenerlo muy claro, ¿no? Y enfocarte hacia allí. Y luego el mercado laboral es el que es y te requiere, pues también un poquito, no de multitasking, pero sí de que tengas capacidades adaptativas, ¿no? Y que seas un poco, pues, flexible. Y luego también, pues eso, que las industrias creativas, pues está bien que seas un poco, pues, Sí. versátil, sí, vamos a decirlo así. Sí. Sí. Entonces, pues esos serían mis inicios, Alex. Pues muy bien, pues oye, maravilloso. Y entonces, ¿el diseño gráfico lo dejaste? Lo dejé, sí. O sea, me has dicho que curraste en algún sitio, en alguna empresa o algo así, ¿o qué? Estuve como freelance, luego también estuve en una empresa en la que, por entrar como diseñador gráfico, luego acabaría siendo uno de los promotores de las fiestas de los locales que tenían, con lo cual una cosa llevó la otra, Sí. abría puertas, las cosas como que se iban solapando, no había una etapa, luego otra, no, era como el Jordi diseñador gráfico estaba ya un poco aburrido y empezaba a pinchar y a hacer fiestas, y mientras se iba desmantelando el diseñador gráfico estaba empezando el DJ y el promotor de eventos. Igual que luego me pasó con la moda, que también me inquietaba mucho y la estudié y la trabajé. Y luego lo de la radio igual, me pilló cuando estaba todavía haciendo estilismos y eventos nocturnos, con lo cual ha sido todo un poco orgánico, me he dejado fluir. He agitado Evolucionar, mucho claro. y he ido disponiendo y apretando botones y accionando y haciendo que las cosas pasen, pero un poquito river y dejarme llevar ha sido también. Bueno, Sí. muy bien. Es que es lo que decimos, ¿no? Que al final en el sector artístico y que es que no puedes ser solo una sola cosa, ¿no? Tienes que encargarte de varias. Y mira, volviendo un poco a lo de la salud mental que decías, que, joder, lo que tú también dices, ¿no? Que muchas veces nos forman o nos hacen pensar que si yo me formo en esto, tengo que ser esto, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, que realmente o no quieres hacer eso o realmente no vales para eso, aunque te hayas formado. Sí. Y no tienes la capacidad, porque nadie te ha enseñado y no te han educado a que, es que si hago así, tengo otra cosa aquí, ¿no? Y por ahí también viene mucho esto
la presión, ¿no? De, no, yo he estudiado esto, tengo que ser esto, no, yo solo he estudiado esto, no me voy a dedicar a otra cosa, síndromes del impostor, lo de siempre, toda la vida, ¿no? Hostia, ¿yo ahora cómo voy a hacer esto si no lo he hecho nunca? Entonces, bueno, pues también está guay, ¿no? La gente que somos capaces, nos incluyo a los dos, ¿no? De evolucionar y de ir cogiendo otras cosas, pues eso también te hace crecer un poco, ¿no? Pero desde luego que estaría chulo, estaría guapo que pues, la educación emocional estuviese integrada desde hace décadas y que pues, nos pillasen en esos impases, ¿no? En esas dudas existenciales que de repente también pues, eres joven y trazas tu identidad a través de esas pocas cosas que conforman tu vida, con esa poca experiencia que tienes y de repente pues, que te conflictes con una, ¿no? O que no veas que hay otras más, te puede causar un problema y un bache gordo. Y mira, yo por ejemplo para el proyecto en el que estoy metido ahora de mi libro tuve que, nadie me obligó, yo decidí ir a la escuela donde pasé los primeros años de mi vida y donde lo pasé peor, los peores años de mi vida, porque sufrí un montón de acoso escolar y también de desatendencia por parte de los profesores y de la gente que se tenía que encargar de que pues básicamente no me agredieran. Y tuve una entrevista porque quería como información de cómo se está afrontando ahora esto por parte de los responsables, que imagino que pues en el siglo XXI adentrado como estamos en 2025 pues habría ya un departamento de, no sé si de diversidad, pero sí de educación emocional o prevención o intervención en caso de crisis, ¿no? y de casos concretos de acoso escolar. Y me entrevisté con la directora y con la psicòloga directora pues lo llamaban benestar dels alumnes o algo así. Y obviamente han cambiado un montón las cosas en 20 años. Porque lo interesante de la salud mental es que esta conversación que se ha abierto en los últimos años, que la pandemia también le ha puesto el turbo y bueno, está interesante, es que arreglemos los problemas, ¿no? Y ahí se habla de tratamientos y de trastornos y tal, pero lo más interesante es que creemos un mundo en el que se prevengan estas cosas, en el que la gente esté un poco más preparada para cuando vengan los infortunios de la vida o las relaciones tóxicas o lo que sea, ¿no? O los problemas profesionales o las crisis de identidad o yo qué sé, o que te quedes sin familia, ¿no? La vida puede ser muy cruel. Sí, sí. Y yo creo que eso es lo interesante y entendí cuando estuve hablando con esas dos profesionales que sí, que está distinta la cosa, que les ayudan obviamente a intervenir cuando hay crisis y cuando hay casos, pero también a que tengan una base para afrontar este tipo de cosas con un poco más de herramientas que teníamos nosotros. Exacto. A mí me faltaron un montón y los grandes derrapes de mi vida fueron por no tener herramientas y querer escapar y querer hincharme a salir, hincharme a beber o hincharme a follar. Eso, exacto, claro. Y eso me hubiera venido muy bien, pues a lo mejor un cojincito de haberlo hablado en casa, de haberlo hablado en el cole, de haberlo hablado en los medios. Como era una conversación que no existía, pues hemos hecho lo que hemos podido hasta ahora. Así que bueno, en realidad me alegro de que las cosas estén cambiando, aunque sea poco a poco, y molaría acelerarlas. Por lo menos no estamos igual que hace 20 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues ya has abierto tú un poco el tema, pero antes de ir a ello, vamos a ver que esté funcionando todo bien, porque es martes. Vale. Ahora resulta que los martes Es la hay razón, que ir con más cuidado. Es la razón por la que fallan las cosas. ¿Está todo bien? Hay que culpar a los martes. Tenemos chats. Espérate, estamos en ello. Vale. Maravilloso. Bueno, y nos vemos con un 4K, que es un escándalo, Alex. Aquí estamos bien. A ver, ¿esto te gusta cómo se ve? Bueno, y la iluminación y todo. Por eso me he puesto un poquito de polvos de a ver sacarme si yo los brillos, porque si no... Vale, hombre. vale. Si yo pongo hola, ahí sale hola, perfectamente. Ya estamos. Y a ver en Twitch, vamos a verlo. Esto perdonadme, pero es que esto hay que hacerlo. Normalmente lo hago siempre al empezar y hoy ya nos hemos puesto piqui y se me ha olvidado a mí. A ver. Y todos estos que os gustan, el Junior Hill y el Ibai y toda esta gente también se paran para beber agua, para mear, para mirar el chat y para todo. Claro, perfecto. Es y para ver que todo funciona bien, que la story se ha subido bien. Hasta en el canal Quickie también se ve un poco el backstage. Hombre, y claro, un poco lo que se crea. El comunicar digitalmente pues es a veces un poco rudimental y hay que hacer las cosas y tenerlas en cuenta y ir actualizando. Que hay veces que de repente es martes y ¡pum! Te salta el chat.
Exactamente. Y no te acuerdas de poner el link, ¿eh? Está bien, está bien. Oye, ¿Qué pasa? Tu perfil profesional también es un poco híbrido, ¿no, Alex? Yo quiero saber de ti, porque enseñas comunicación en una escuela de baile y en la SCAC. Sí. ¿No? ¿Cómo se intersecciona eso? Sobre todo me interesa la de la escuela de baile. ¿Puedo preguntar? Sí, puedes preguntar, claro. Después de preguntar, lo pregunto. Si aquí hablamos de todo esto. O sea, ¿qué es lo que quieres saber? Yo en la escuela de baile, en Quality Dance Studio, lo que hago es un poco comunicación, imagen y redes sociales para artistas. Vale. Pero enfocado un poquito en los alumnos y las alumnas de allí que quieren dedicarse a la danza. La gran mayoría, un 90 y largo por ciento, a la danza porque se están formando en ello, claro. Entonces es un poco, bueno, que cuiden su imagen, que cuiden su comunicación, que cuiden sus redes sociales. Sí que es verdad que lo tenemos un poquito más enfocado hacia ese marketing de redes, por así decirlo, ¿no? Que es tan importante hoy en día. Yo, mira, el primer día de la presentación del curso dije, soy profe de una asignatura que me gustaría que no existiera, que es que los artistas se tengan que dedicar a gestionar sus redes sociales. Sí, con esa cosa que les fricciona de tener que ser también creadores de contenido, que yo lo entiendo, que les frustre. Claro, ya no solo creadores de contenido, sino gestores de sus redes sociales. ¿no? Y marcas personales súper 360, ¿no? Y pueden no apeteceros también, ¿sabes? Y yo lo entiendo. Y por eso entiendo el planteamiento. Pero bueno, es un poco en la formación, un poco base, ¿no? Que en realidad es una formación muy profesional porque tampoco hay nada más allá. Quiero decir, cuando aprendes las redes sociales, ya está. O sea, pero también van cambiando, o sea, que también se tienen que ir adaptando. Sí, pero que lo que te digo que es como que, vale, esto ya lo sabes, ya está, ¿no? Es como si te enseño a sumar. Cuando no sabes sumar, ya está. Luego hay variantes y demás, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, es una formación como lo máximo que pueden saber de redes sociales y luego, claro, ya está un poquito más complicado pues todo el tema de marketing, de comunicación, de imagen personal, de definir tu target, de definir tus cosas, tu audiencia, ¿no? El código, ¿no? Tono, cómo se dirigen. Y claro, eso ya es un poco más complejo, que cada uno tendrá que ir encontrando lo suyo. Yo les voy ayudando y les voy enseñando un poquito pues lo que te decías antes, ¿no? Herramientas para que puedan aprender eso y puedan gestionarlo cuando necesiten. Y es desde muy preparad vuestra imagen, porque las redes sociales hoy en día es la primera impresión que podéis causar a alguien y es vuestra carta de presentación delante de cualquier persona. Y la manera en la que van a llegar sus clientes a la gran mayoría, a contratarles. Sí, además es muy heavy. También me alegro mucho por la disciplina de la danza, que en los últimos años ha ganado visibilidad y reconocimiento. Sí, exacto. Porque han estado ahí. Siempre, toda la vida. Siempre. Han estado decorando los videoclips, las grandes giras, los shows, han estado detrás. Los programas de televisión, todos. Y no han tenido reconocimiento hasta que han sido unos cuantos artistas que han empezado a decir, que esta gente aquí atrás también tienen valor, ¿no? Exacto. Como Leola Índigo, no sé si habrá algunos más. A nivel internacional también algunas divas del pop han empezado pero después de años teniéndolos detrás, ¿eh? Así que bueno, también debe haber sido complicado vivir también en la sombra durante tantas décadas. Al final para es su como sector. Estás delante de la cámara, pero parece como que estés detrás, ¿no? O sea, parece un poco la labor invisibilizada de los técnicos, de realizadores, de dirección, de cosas así, ¿no? Pero claro, poniendo la cara. Y el cuerpo, bueno, que es más heavy aún. Pero que estás ahí, ¿sabes? Que sales en plano y nadie sabe ni cómo te llamas, ni quién eres, ni qué haces ahí. Y el videoclip, obviamente no sería lo mismo tampoco sin el técnico de luces, ¿no? Exacto. Pero todo. Es que encima tú estás en pantalla, es que es muy heavy. Sí. Entonces, bueno, poco a poco es lo que tú dices, ¿no? Últimamente sí que se está poniendo más en valor esos cuerpos de baile, esos equipos que hacen las giras, ¿no? A nivel coreografía, a nivel imagen encima del escenario. Entonces, bueno, cada vez es más importante tener tu @ y tener tus redes. Desde luego. Bien. Hay verdaderas construidas. Celebrities, bailarinas y bailarines. Sí. Es muy heavy. Que esto no significa que tengas, lo que te decía antes, que tengas que ser creador de contenido. O sea, simplemente tus redes tienen que estar bien cuidadas. Bueno, y sobre todo alineadas con el objetivo profesional que tenga cada uno o cada uno, ¿no? Si se quieren dedicar a musicales, pues que lo muestren a menudo, ¿no? Bueno, lo que sea. Hay una palabra que es la que les digo, que es como nuestra piedra angular, por así decirlo, que es coherencia. Coherencia, sí. O sea, sube lo que quieras, seas lo que te dé la gana, pero que tenga coherencia con los resultados que tú quieres obtener. Claro. O sea, pero bueno, ese consejo nos lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿no? No, Alex? sí, totalmente, la coherencia, porque, al final
es una de las cosas que, por lo menos para mí, ha sido más difícil de alinear. Además, en consonancia o desconsonancia con la imagen que proyectaba. A mí me pasó durante muchos años que me daba cuenta de que lo que me encontraba, lo que obtenía, lo que se me acercaba, me parecía a veces como, bueno, demasiado superficial, es que jolín, es que solo me salen cosas de imágenes, que solo me salen cosas de como poco profundas. Y yo me quejaba, ¿sabes? Y no había hecho el ejercicio de visualizar qué es lo que estaba proyectando yo, qué Jordi estaba enseñando yo. Es súper importante esto. Sí. Entonces, cuando empecé a formarme un poco más, a hacer cursos de comunicación, a hablar en público y tal, me empezaron a saltar por los aires un montón de cosas que yo tenía ahí súper dadas por sentado. Exacto. Y es como, cuando te las empiezas a cuestionar porque quieres que haya coherencia, pues a lo mejor te das cuenta de que el 70% no de lo lo estabas que haciendo, lo estabas haciendo fatal. Y también es frustrante eso, ¿eh? Pero bueno, por lo menos por mi parte vino por ese ejercicio de algo me está chirriando, no me gusta lo que me está llegando, vamos a hacer algo para que cambie. Y me siento orgulloso de que tarde o temprano lo hiciera. Lo has encontrado. El date cuenta, amiga, ¿eh? Un poco. Correcto, sí. Date cuenta, amiga, que claro. Sí, o el emoji de... ¿Sabes? Claro. Si te llega el mamarracheo, pues a lo mejor es que tú estás proyectando mamarracheo. Eso pasa mucho con el tema de las relaciones sexoafectivas, ¿no? De las parejas tóxicas y no sé qué. En el mundo de los chicos homosexuales hay mucha frustración porque Grindr, porque no sé qué. Y claro, te das cuenta de que suele haber una constante que es que proyectamos algo que hace que atraigamos una serie de cosas y que nos hemos enfocado en solo enseñar lo más superficial, lo más bonito, lo más guay, lo más guapo, lo más estético, lo más... Claro. Y claro, a ver, no de forma deliberada, no hemos caído aquí, ¿no? Hay una cultura de masas, una cultura visual, unos medios de comunicación, unos cánones de belleza que nos atacan desde peques. Entonces, al final, pues te conviertes en ese constructo social, claro, que te hace ser así. Y de repente tienes ese aparatejo con una cámara de mogollón de megapíxeles y una ventana al mundo. ¿Y qué vas a enseñar? Pues que te acuerdas de la revista, del anuncio de Calvin Klein, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces, yo me lo miro también con... Y esto así no puede ser porque se me ve por acá. Y esto... Exacto. Yo me lo miro con visión crítica, pero con mucha compasión, porque somos víctimas de un sistema que ha creado estos constructos y nos lo ha puesto bajo la sangre, que desaprenderlos es muy complicado, que además no son gratuitos, sino que son porque nos llevan a consumir y a comprar cosas y a comprar tratamientos, ¿no? Y a perseguir y quieren que seamos así. Entonces, por eso, con visión crítica y, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que te hablaba de las relaciones homosexuales, ¿no? De, pues vigila qué es lo que proyectas o no te quejes tanto o rectifícalo, pero también con la compasión de esto se nos ha dado, nadie nos ha enseñado a gestionarlo y ahora es el momento de, cuando eres consciente, irlo desaprendiendo. Exactamente. Mira, ¿sabes lo que me he dejado también? Traer agüita. Venga, voy a por ella. Importante cuando hablamos tanto. Hombre, claro. No, si ya te digo que hoy es terrible, ¿eh? O sea, hoy está siendo... Os dejo con la música esta así de contestador, un poco. Me voy con la música otra vez. Ah, tiene un punto... Mira. Tiene un punto músicas d'Almón, ¿eh? ¿Cómo que ha habido un momento que tenía una cosa así como arabesca. Sí. De hecho, mira, tiene una cosa así como persa. Ah, persa, ¿eh? Concretamente. Bueno, o de Armenia. Ah, vale. Gracias, Alex. Qué guay el vaso. Eurovisión. Un poco Eurovisión, sí. Sí. ¿Se habla de Eurovisión en tu canal? Bueno, si quieres hablar de Eurovisión, se puede hablar de Eurovisión, sí. No soy especial Eurofan, ¿eh? No, pues entonces... Pues next, ¿no? Pues entonces... si no hay nada que aportar, ¿no? ¿De qué te gusta hablar a ti, Alex? A mí de lo que sea. A mí me gusta mucho descubrir eso, vuestras historias, y descubrir un poco lo que hay detrás, ¿no? Seguro que tienes mil y una anécdotas de estas noches de fiestas, de DJ, ¿no? A ver, cuéntame alguna anécdota de estas. Es que la época de DJ y de organizador de fiestas era un juego, era un juego constante. Para nosotros, sobre todo creándolo desde el hobby y con mis amigos, además, que teníamos un colectivo que se llamaba La Rara, que era muy, muy interesante porque
generábamos esas experiencias festivas desde lo temático, poniéndole el foco a contraculturas como el voguing. Era una fantasía, era fiesta, pero no era fiesta porque sí, había siempre una temática detrás, intentábamos descubrir artistas que no habían venido nunca a Barcelona o cosas así, entonces era como una cosa como muy realizante a nivel creativo. Pero pues era pasárselo bien todo el rato. Es que obviamente que había situaciones negativas y había pues desencuentros porque había a veces desacuerdos entre nosotros o con jefes de sala que de repente eran unos mafiosos, había de todo. Pero en general para mí fue una aventura muy divertida, fue una escuela. Fue además la etapa profesional en la que más inglés he practicado. ¿Inglés? Sí, sobre todo como promotor de fiestas cuando ya empecé a contratar artistas de fuera de España. Claro. Y al ser, pues porque éramos dos en ese momento, el colectivo nos quedamos solo Carlos y yo, pues era yo el que gestionaba toda la parte de booking y artistas, pues ahí, o sea, es que todo el rato hablando en inglés, a veces cuando el artista llegaba a Barcelona yo era quien iba al aeropuerto, entonces era como mi máster en eventos, pero a la vez también en perfeccionar el idioma que tanto me ha servido, tanto me ha ayudado. Entonces era como un constante aprendizaje paralelo con una constante diversión. Pero sí que es verdad pues, que te encuentras, al no ser tampoco yo, David Guetta, pues con unos terrenos un poco underground que a veces eran de lo más libres, ¿no? Y de lo más familiares, ¿no? Y que te encuentras con gente común y esa cosa de la comunidad, pues la verdad que es de las cosas de los recuerdos que mejor guardo porque conocí a gente muy interesante, tuve conversaciones muy chulas y crecí también personalmente. Pero claro, también pues los bajos fondos y lo alternativo pues tienen la precariedad, claro. Tienen la gente que también es muy viva, ¿no? Sí. Y muy picaresca y nos hemos encontrado sobre todo pues yo en solitario la verdad que no tuve grandes dramas, pero me acuerdo con Carlos que teníamos la rara ya el último tramo, éramos como las Sugar Babes, empezamos siendo 5, luego 4 y luego 2 y cuando estábamos Carlos y yo es cuando más aventuras vivimos, yo no sé por qué pero se alinearon los astros de una manera, ostras, nos pasaban mogollón de cosas, hicimos una mini gira por beach clubs. Vale. Entorno Beach Club, que es como súper pose todo. No sé cómo acabamos allí, creo que era algo de Coronita. Y claro, de repente pues te ves como fuera de lugar, porque nosotros pues yo iba siempre con mis cadenas doradas, con camisetas de rugby, poníamos nuestro petardeo mezclado con Mombatón y con electrónica y algo muy divertido, pero que de repente nos dejas en un sitio como un Beach Club de Marbella o de Almería. Y de repente éramos los dos frikis ahí. De repente. Sí, exacto. Sí. Y era mucha risa. Pero bueno, esos serían divertidos. Luego, por ejemplo, en Madrid hemos tenido un par de experiencias negativas con el típico promotor que te dice que no, que te paga mañana o que habíamos acordado otra cosa o que se enfada porque en la noche anterior pinchaste en otro sitio. Y es en plan, a ver, que no soy DJ Tiesto y me estás pagando 200 euros. Obviamente que la palabra exclusividad es una isla griega para ti, ¿vale? O sea, ni te la imagines. Exacto. Entonces, una serie de cosas que, bueno, que supongo que con un equipo, con un manager y habiendo profesionalizado esa figura un poco más no nos habría pasado, pero como estábamos jugando a lo underground y ya que te lo hacías tú todo, pues y también tenía cosas muy buenas porque éramos muy libres, decíamos lo que nos daba la gana, pues tenía esa contra. Pues sí. Luego también, perdona que te corté, Alex, no. Y acabo, gente muy pesada también por la noche. Ya. Que eso es algo que también aprovecho ya que tengo una ventana ahora para decirlo al mundo, porque seguirá habiendo gente organizando fiestas y seguirá habiendo gente pinchando. Sí. Y una anécdota que se repetía en la cabina, tanto como DJ como organizando la fiesta también, es pues la gente pues, con un par de bebidas pierde la vergüenza, que está muy bien perder la vergüenza, ¿no? Porque te atreves a ligar, te atreves a no sé qué, jiji, jaja, pero cuando cruzas ya la barrera de la educación y de los buenos modales, que eso, pues, desgraciadamente, y si hay gente que se dedica a la noche que nos está viendo o escuchando, estará de acuerdo conmigo que te lo encuentras. Y te encuentras empujones, te encuentras copas encima de la cabina, te encuentras gente que le pides, por favor, que no se ponga ahí y se ponen. Entonces, bueno, pues alguna mini enganchada de esta también tuve. Que en las discotecas era como más pasable porque estabas ahí contratado como DJ y no pasaba, pero de repente cuando te llamaba para pinchar una gran marca para su evento de Navidad. También en eventos privados y esto, sí. La gente... Pues ahí era más difícil, fíjate, que en las discotecas. Sí, claro. Porque supongo que la gente estaba entre el componente estar
muy con los suyos. Bueno, el componente barra libre también, porque en las fiestas privadas normalmente de empresa nadie paga el alcohol. Bueno, pues unos desmadres y gente que se engorilaba mucho y alguna enganchada tuve con algún energúmeno. ¿Sí? ¿De pelearte? No de pelearme, pero sí de, en plan, yo te lo he dicho 3 veces. Ya la cuarta tengo que llamar a seguridad, ¿sabes? O si yo también tengo derecho a un día a estar más farruco y no podértelo decir con la mejor educación posible. Sí, ya te lo he dicho 3 veces. Entonces, bueno, iba un poco según el día. ¿Cuál ha sido tu frase? ¿Cuál ha sido tu mejor frase para quitarte a alguien de encima? Pues mira, y ya voy a dar muchas pistas con esta anécdota. Estábamos en una fiesta privada de una marca de ropa ¿Vale? y entonces yo le dije que se quitara de ahí y que parara de invadir literalmente mi espacio. Es que tú imagínate que nos viene aquí una tercera persona y empieza a meter la mano por aquí. Sí. Estaría tocándonos las narices y invadiendo nuestro espacio de trabajo. Pues yo le expliqué a este ser humano que esta era mi herramienta de trabajo y que este era mi espacio de trabajo. Y le planteé el escenario le dije, ¿qué pasaría si yo el martes aparezco en tu escritorio y mientras estás dibujando una falda te empieza a tocar la tableta gráfica y te empieza a tocar el teclado? ¿Verdad que no te gustaría, no? Pues es justo lo que estás haciendo conmigo. Y yo no sé de dónde me salió esa... Buena frase. Esa shade, pero es que... ¿Sabes por qué? Porque no era la primera vez que me pasaba. Ya la tenías pensada. Entonces ya era como en plan, ¿cómo puedo ser lo más asertivo posible, pero también que me entienda esta persona? Sí. Y así fue. Oh, qué buena, me ha gustado, ¿eh? Pero es que literal era eso. Y si hubiese sido una fiesta de una, yo qué sé, de una cadena de restaurantes, le hubiese dicho que me hubiese metido en la barra o algo así, no sé, algo se me hubiera ocurrido. Muy bien, y reaccionó. Reaccionó, sí, lo entendió. Puso así cara con la borrachuza, puso cara así de, es verdad, sí, venga, y me dejó. Y te dejó. Bueno, muy bien. Oye, pues es que claro, hay 1001 anécdotas, ¿no? De la gente que curráis y que habéis currado por la noche y eso. Es que claro, te encuentras cada cosa que tiene que ser increíble. Y que en todas las casas cuecen habas, ¿se llama? ¿En todas las casas cuecen habas? Sí. Los profesionales de la noche tampoco es que seamos seres de luz, ¿eh? O sea, también al tener acceso a copas gratis y a otras cosas, también hay veces que te encuentras a compañeros, o yo he sido también a veces el energúmeno que se ha puesto un poquito demasiado pedo y ha molestado y lo han tenido que decir, oye, salte del camerino, déjanos en paz, que estamos trabajando. ¿Me han echado alguna vez? No, en plan echarme de un sitio, no, pero sí que me ha pasado de decir, vale, ahora mismo aquí estoy molestando más que otra cosa. Y no me ha costado darme cuenta porque como yo he estado en el otro lado y me han molestado, además no he sido muy, ¿sabes? Esa persona que tienes que quitar con espátula del camerino, yo nunca he sido esa persona. Pero sí que me he dado cuenta en plan, vale, ahora ya no estás aportando aquí, hay demasiada gente, estar aquí, claro. Me voy. Y lo de no molestar y también haberme excedido con lo que me han dado también me ha pasado de decir, vale, esto aquí es demasiado, igual es el momento de retirarse e irse para casa. De ir para casa a planchar la oreja. Sí. Buenas tardes, dicen por ahí. Buenas tardes. Pues aquí estamos. Hola. Oye, has dicho que traías artistas y que... ¿no? ¿Cuál es el artista del que te sientes más orgulloso de haber traído a la gente? Pues mira, es la misma que te respondería si me preguntaras cuál es el peor artista con el que has trabajado. Porque Jordi, si... ¿Cómo puede ser esto? Pues mira, pues básicamente por ego. Porque si me siento orgulloso de haber traído por primera vez a España a Iggy Azalea es porque la traje cuando todavía no había estallado, digamos, como artista. Así que es verdad que ya había trabajado con Steve Aoki, ya tenía una canción con T.I., pero todavía no había reventado a lo grande, no había sacado el Work, todavía estaba en ese impasse que tenía 2 mixtapes, pero no tenía disco. Entonces, claro, yo me sentí súper orgulloso de ver que alguien en quien yo tenía depositada una capacidad de proyección muy grande, que al final la hubo después, aunque ahora se haya retirado de la música y esté haciendo otras cosas, tuvo un momento muy grande, tuvo un momento de grandes cifras, tuvo números 1. Y bueno, que tiene canciones con Pitbull, con Britney Spears, con Jennifer López, es una burrada. Y esa persona estuvo en una sala, la fui a buscar yo al aeropuerto y la traje al Hotel Axel. Y me abrió la puerta de su habitación en Albornoz porque me pidió que le trajera un ¿cómo se llama? Un jarabe para la garganta porque estaba enferma. Pero también fue una de las artistas más bordes con las que me he cruzado y que es precisamente ese entorno tan austero y precario de la noche underground de Barcelona, pues nos dejaba ser solo a Carlos y a mí y lo hacíamos todo. Entonces yo iba, subía, bajaba, los traía, los llevaba. Y esa persona, a lo mejor, pues no te pudo ofrecer pues la bienvenida a la que a lo mejor estaba ya acostumbrada a esas alturas, no lo sé.
Pero yo la fui a buscar, ¿sabes? Hola, soy la misma persona que luego te viene a buscar al hotel, la que te lleva a la sala, y pues ella fue un poco desagradecida con sus modales, sobre todo, tanto vocalmente, digamos, presencialmente, la energía que transmitió. ¿En plan borde? ¿O Sí, qué? era muy borde, y luego también en redes sociales, en ese momento era Facebook o Twitter, me acuerdo de que tuiteó de que, ay, me tienen aquí en un sitio, no sé qué, muy sucio, y ni era sucio, ni te faltó de nada, ni te faltó de alojamiento, ni o sea, nada de lo que necesitabas para trabajar y para venir a cantar. Y Te faltó. te faltó. Jordi estuvo allí dando vueltas por el Gay Champla consiguiéndote el puto jarabe y lo tuviste. Pediste una hamburguesa al ¿cómo se llama? Al room service y la tuviste. ¿Necesitaste más tiempo para prepararte y actuar y saliste 2 horas tarde? Las tuviste, te las tomaste. Y nadie tuiteó nada. Así que borra el tweet. Borra el tweet. ¿Qué tweet? ¿Qué tweet? ¡Bórralo! Bueno, como ves, todavía sigo afectado. Ya te veo, 10 años después. Bueno, pero mira, conseguiste traerla. Sí, que eso sí, también sí. es... Y eso está en mi currículum, claro. Sí. Motivo de orgullo. Motivo de orgullo a saco, Claro. sí. Luego también traje a Brooke Candy, que a lo mejor tuvo menos éxito que Iggy, pero sí que hizo cosas. También trabajé con Mickey Blanco, que también es bastante underground, pero colaboró en su día con Madonna. Y luego en el programa ha venido gente muy interesante. Sí que es verdad que en el programa pues había un espacio... Claro, espérate, antes de eso, cuenta el programa. ¿Cómo llegó al programa? Claro, ¿cómo llegó a la tele? Venga, eso, cuéntalo. Pues mira, precisamente de crear esos eventos y traer a esos artistas y pinchar esas maravillosas sesiones que me marcaba, que la gente se volvía loca, pues creé esa marca personal de posible comunicador, porque básicamente quien vino fue una persona que confió ciegamente en mí, me ofreció una hoja en blanco en un programa de radio, me dio total libertad y me dijo, mira, yo tengo esta radio en FM, que todavía no existían los podcasts, estamos hablando de 2014, 15. Me dijo, yo tengo esta radio en FM que se emite en Barcelona, Sabadell, Tarrasa y alrededores. Si tú quieres, 1 hora semanal es tuya. No tengo presupuesto, pero tienes 1 hora en FM. Y a mí me convenció porque no tenía experiencia, no había estudiado nada. Y yo lo único que sabía era, pues eso, trabajar con artistas. Tenía mucha labia, era un niño muy hablador, me gustaba el teatro de pequeño, había hecho algunos talleres, pero no tenía formación como comunicador. Entonces, para mí, la libertad y la oportunidad que generó eso fue un sí rotundo. Entonces, ahí empezó mi aventura en los medios. Empecé haciendo un programa que se llamaba Hotel Chicletol, porque yo entendía mi espacio como un sitio muy mío, al que yo invitaba a la gente, en la que se alojaban, pues, las criaturas creativas que más me estimulaban, y era la música que sonaba. Me gusta mucho esto de Hotel Chicletol. Entonces, fueron 2 temporadas muy entretenidas, que además yo hacía desde mi casa. Al no haber presupuesto, pues yo ya intentaba sacarle el provecho a esa figura y a ese trabajo y a esas horas invertidas, pues consiguiendo acreditaciones para estrenos, para festivales y demás. Y la verdad que pasaron cosas interesantes. Y entonces mi inquietud ya después de 2 temporadas hizo que quisiera crear algo más, y me inventé un programa más con más gente participando, con una persona que tenía una sección de cine, una que no sé qué, una que no sé cuántos, con mi futuro copresentador Albi también, y nos inventamos un programa que se llamaba La Suite, siguiendo un poco con lo del hotel, con la vibra del hotel. Y nada, ese formato duró solo 1 temporada, pero llamó la atención de BTV, que es la tele pública de aquí de nuestra ciudad de Barcelona, que también tiene una emisora de radio, y nos ofreció hacer un programa de pop semanal y también hacer la curaduría, digamos, la selección de otros 4 prescriptores para hacer otros 4 programas de radio musicales. Entonces, durante ese verano previo al inicio de mi programa de radio, que luego se convertiría en tele, yo estuve también haciendo pues el comisariado de los otros prescriptores y preparándoles para hacer sus programas. Pero luego ya cuando todo marchaba yo me dedicaba al mío y ya está. Y un programa que durante 3 años fue de radio, pero luego acabó siendo de radio y tele a la vez. Y luego... ¿De radio y tele a la vez? Bueno, una cosa como aquí. Era un programa de radio que se empezó a televisar. Se instalaron unas cámaras de webcam así tipo GoPro, y también se emitía por la tele de BTV. Pero luego, como iba creciendo en audiencia y en relevancia, pues nos pasaron a un plató, y desde 2022 hasta 2025
ha sido de tele. También se emitía por la radio y creo que lo podías escuchar en los podcasts de BTV, pero era un programa de tele, tenía un programa de tele, salía en la tele y tenía un programa, o sea, un micrófono de diadema, un pinganillo, tenía tarjetas. Díselo tú los tiempos. Ya con una escaleta, con unas luces, con un maquillaje, con un todo. Díselo tú al mariquita de 20 y pocos que está empezando a hacer las fiestas y tal, que acabará haciendo lo que realmente le gustaba y que ya jugaba de pequeño en el cole en la tele. Y como estás viendo, Alex, ha sido todo como muy orgánico, una cosa a la otra, agitando y disponiendo, pero también recibiendo y viendo que se me presenta y dejándome fluir. Y camaleónico y adaptándote, es lo que decíamos. Sí, es que qué importante es eso. Sí, y muy dispuesto, como muy predispuesto, con muchas ganas de hacer cosas. Claro. Yo siempre he sido también muy connector. Y como ves, pues el programa, después de 2 temporadas yo solo, ya me aburrí, quise juntar a gente y la lié, la enredé y la junté y pasó. Y eso se acabó convirtiendo en lo que luego sería mi programa de BTV, poca broma. Pues sí. Oye, pues muy bien. Sí, entonces, como te decía... Eso, muy orgulloso tienes que estar, claro que sí. Lo estoy. Y la oportunidad que me ha dado de crecer como persona y como comunicador el programa es súper chula, pero la de conocer gente y entrevistar cada semana a mínimo 2 artistas. Eso es a donde íbamos. O 2 autores de libros. Bueno, hemos tenido un poquito de mejunje. Sobre todo venía artistas de la música, sobre todo, pero también hemos tenido directoras de cine, gente relacionada con moda, con artes plásticas, con artes escénicas. Ahí me ibas a decir ha estado muy guay. O sea, me ibas a decir a alguien en plan muy top. O no, era esto, ¿no? Que has podido traer gente y bueno, sí, ya que me preguntabas nombres, a mí me enorgulleció mogollón en las fiestas traer a Illa Zalea y en el programa cuando conseguí entrevistar a La Mala Rodríguez, que había sido mi ídola durante muchos años, que es verdad que ya nos hemos perdido un poco la pista porque la verdad que no me interesa tanto lo que hace últimamente, pero era una de las artistas que más escuchaba, que además seguía por allá donde actuaba. La había ido a ver a fiestas mayores, había ido incluso a Girona a verla a una sala. Era porque estaba como muy obsessed cuando sacó su primer y su segundo álbum. Y además conectaba mucho con mis amigas del instituto, que hicimos mucha piña y fueron como mis primeras mariliendres. Y La Mala Rodríguez era una de nuestras divas. Entonces, cuando décadas más tarde la conseguí entrevistar, fue uno de mis greatest hits profesionales. Sí, fue ese día. Bueno, les envié vídeos a mis amigas del Insti, en plan, estoy con La Mala. Claro, qué guay. A mi madre, no sé, fue como algo que me hizo como... Pues darme el golpecito en la espalda o ponerme una medalla, que tengo muy poca capacidad de reconocerme las cosas que hago y que consigo. Soy como un poco inseguro y tal. Y lo de La Mala fue un día en el que sentí como, en plan, un poco más... Me hice un poco más grande. Qué bien. Oye, ahora iremos a otro tema, porque, claro, y también me gustaría hilarlo, y creo que lo podría hilar por aquí, claro, has entrevistado a escritores, escritoras, autores, autoras. Sí. Y ahora te has convertido en uno de ellos. Ya. Ahora iremos a esto. Muy fuerte. Pero antes... Sí. Pero antes... ¿Qué hora es? La hora de la primera sección. Sí. Vamos a hacer la primera sección del programa, que es la sección de la llamada. Vale. La sección de la llamada es que todos los invitados que vienen al programa pues tienen que llamar a alguien de su agenda de contactos para hablar con esa persona pues 5 o 10 minutillos y con una segunda intención, que es invitarla a venir un día al programa. Hacer un connecting people. Exactamente. O sea, Jordi se va a convertir en el padrino de alguien. Antes de esto, sí. Ahora esta persona que me digas no tenemos que llamarla, ¿eh? O sea, no te preocupes. Pero si la vamos a llamar, ¿no? No, a la que tú has elegido sí. Ahora, a la que yo te voy a preguntar ahora no hace falta llamarla, o sea, que no te preocupes. Vale. Me puedes ser sincero totalmente. Vale. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu agenda de contactos? Ay. A ver, yo creo que más que... a ver, tengo a Javier Calvo, pero yo creo que tengo a alguien más famoso que Javier Calvo. Hombre, si te tienes que poner a buscar ahora. Ahora mismo me viene a la cabeza él, porque además lo tengo como muy presente, porque ayer estuve viendo 2 capítulos de Drag Race que tenía atrasados. Bueno, y él está muy ahora... Sí, claro. En la palestra. Bueno, es que no, en el candelero. Está en el candelero porque se habla... Bueno, ahora ellos, los Javis, son noticia por está muy candente. Por su vida personal. Sí. Por su gossip, por su salseo. Yo te diría Javier Calvo, pero alguien más tengo que tener. A ver, Miki Blanco también lo tengo.
Bueno, Javi Calvo está bien. A nivel internacional. Es mera curiosidad, ¿eh? ¿Y por qué tienes a Javi Calvo? ¿Por qué tengo a Javi Calvo? Pues no sé, a ver, compartimos inicios, compartimos círculos de inicios. En la época de finales de los 2000 había una fiesta en Barcelona que se llamaba la Boombox, que se hacía los jueves en el Apolo 2. Y entonces ahí había un caldo de cultivo, una generación efervescente con ganas de hacer cosas, y una de las personas que acabó haciendo cosas y que además fue de las primeras en hacer ese tipo de cosas era Aida Domènech, Dulceida. Desde ese grupito salió Dulceida, que fue de las primeras, digamos, bloggers de moda nacionales y que durante un tiempo fue la más seguida. Y en ese grupito pues estaba Javier Castán, estaba Luc Loren. Y a lo mejor no en la versión en la que yo estuve más conectado, pero sí antes esta gente tenía contacto con Javi Calvo, pues supongo que por algo de Madrid, de ir a pinchar a Madrid. Este grupito de gente también iban mucho a Madrid. Yo creo que era por Aida, por Dulceida, que estaban conectados. La chavalada de física o química con esta gente que eran más cercanos a mí aquí en Barcelona. Entonces yo creo que por eso... De la movidilla, claro. De la movidilla, sí, de la removida, ¿no? La removida de Madrid y la removida de Barcelona, que fue justo esa de las 2000 de la que te hablaba hace un rato, era la removida. Y entonces pues tengo su móvil, supongo que porque pues en esa época salíamos en los mismos sitios, habíamos estado a lo mejor en algún camerino de discoteca. Ya con el Paquita Salas en marcha habían venido algunas fiestas de las que hacía la agencia en la que yo estaba trabajando hace unos años. Entonces yo creo que por eso, sí. Por eso Bryce y Javier Calvo yo creo que son las personas más famosas, también más actuales y reconocibles que os podría decir. Sí. Y la conexión es esa, la noche y la creatividad y el tiki-tiki Madrid-Barcelona. Exactamente. Y la removida. La removida. Me ha gustado esto de la removida, ¿eh? Sí. Es que es verdad que se habla mucho de la movida madrileña de los 80, que también aquí hubo paralelamente, en el paralelo, también una cosa como muy... Aquí un poco más glitter y más revista, en Madrid era más punky. Pero luego, en los 90 pasaron otro tipo de cosas. Aquí la gente estaba pues reconstruyendo una ciudad y una nación, y pasaron cosas como más a nivel global, estatal, incluso sociopolítico. Pero la creatividad se reactivó en los 2000 aquí en Barcelona, bebiendo de Londres, de Madrid, de Berlín. Bueno, esa modernez europea. La modernez, ¿no? Sí. El término moderno, que en realidad está en los diccionarios desde hace décadas. En realidad, el slang de decir moderno, casi como tanto un despectivo como qué moderno vas, ¿no? En realidad apela a esta removida de los 2000. El moderno indie, hipster, todo este concepto en realidad viene de esta cosa que pasó a finales de los 2000, de las gafas de pasta, de estudiar diseño gráfico. Como muy tech, ¿no? Muy tech. Sí, de repente, muy tech, y metrosexual también un poco. Sí. Post-metrosexual, sí, pero muy 2000ero. Sí, es que los 2000 fueron muy fuertes aquí en Barcelona. De escribirte un WhatsApp en el Excel, ¿sabes? Sí, como el videoclip de Dilema. Sí, bueno, claro. La BlackBerry. O las pre-Blackberries, ¿no? Que eran esas Nokias alargadas, ¿no? Es que... Sí. Ese rollo. Una cosa que últimamente está como volviendo a nivel estético. Es que lo que te iba a decir. El Bética, ¿no? ¿Cómo era? El ¿Qué? Era el nombre de una qué? wave. O sea, algo wave. Ay, ¿cómo era? Bueno, hace poco me di cuenta de que hay el nombre de esta cosa que está volviendo 2000era. Ya sé lo que quieres decir. De los delfines. Eso te iba a decir, de los delfines y los arcoíris. Y los iMacs transparentes y el ebook y los móviles con carcasa transparente y todo ese rollo transparente de los mandos de la Play. Sí. Creo que... Bueno, no estoy seguro, pero ahora no me sale el nombre. Pero no sé cómo se llama eso. Espera, que lo tengo en una playlist. Pero sé cuál es, de los GIFs cuadrados de delfines. Sí, y de H2O. Porque era muy pre-internet. Era como era Wave. Frutiger Aero. ¿Cómo? Frutiger Aero. ¿Frutiger Aero? Buscad en Google Frutiger Aero. En Google Imágenes Frutiger. Pero no Wave. Frutiger Aero. Ya, lo de Wave se me va. Pero Wave es para todo. Es Wave, de no sé qué. Sí, vale. El Frutiger Aero es esta estética 2000era que está volviendo últimamente, que Zara Larsson la está utilizando en sus videoclips y tal, que es esta cosa pues de ese mundo que nos pensábamos que sería ahora, porque
en los 2000 ¿qué se miraba? Pues 20 años después, ¿no? ¿Cómo iremos? Pues en coches transparentes, en coches voladores, ¿no? Sí. Y el que el futuro iba a ser todo así muy transparente, al final no lo ha sido tanto. Sí. Han vuelto un poco los charms, que antes se usaban mucho, pero ahora han vuelto en forma de la bubu y estas cosas. Los charms es... lo de llevar como amuletos. Sí, exacto. Vale, es verdad. Que claro, antes era muy en el cinturón, una estrellita así de metal, no sé qué. O el Sony Angel, ¿no? También contaría Claro, como charm. Exacto, sí. Es verdad. Y ahora Pues sí. son los labubus, todas estas cosas, pero antes era como moneditas, cositas colgando. Y llaveros, sí, en Sí. el chupetes de transparentes. Exacto. Sí, todo Esto que regalaban en los bollicaos, en la Super Pop, en la Bravo, también había muchos charms. Sí. ahí. Todo esto lo que te enseña es que las tendencias son cíclicas y que normalmente Totalmente, el ciclo claro. es de 15, a veces menos o a veces más, pero 15 años suele ser se vuelve a repetir. Pues que nos tocará ahora. O sea, nos tocaría lo de 2010. Entonces. Claro, que en realidad no hace tanto que se ha ido y ya está volviendo un poco pues esta estética Tumblr, lo emo. Pantalones de campana, tejanas, Lo otra vez. emo ha vuelto, sí, los pantalones de campana que también tuvieron pues la onda en Exacto. los 70 y en los 90, en los 2018 creo que empezaron a volver. Sí, es que está todo inventado, por eso no hay que tirar la ropa o tirar muy poca porque luego te acabas arrepintiendo. Volverá. Oye, vámonos a la sección de la llamada. Venga, vamos a la sección de la llamada. Ahora sí, ¿no? Yo voy a meterle aquí el teléfono y ahora, Jordi, callad, que sea una transición maravillosa. Venga, vámonos a la sección Pero de... voy marcando. Tú ves marcando, venga. Vale. A la sección de la llamada. Muy bien, pues ya estamos en la sección de la llamada. Viene siendo lo mismo que antes, solo que he quitado la música para que nos escuchemos bien. Y ahí Jordi ya está marcando, ¿vale? Volumen a tope. Y ahí, ahí. No has presentado ni ha dicho que nada ni nada, ¿eh? Cuidado, no se vaya a ver el número en pantalla ni nada. Con cuidado. ¡Hola! Hola. Pues bueno, señoras, señores y señoroas, os presento a Raquel Brandía. ¡Aplauso! ¿Qué tal? Aplauso. Aplauso. Bienvenida, Raquel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo. Estás en altavoz, estás con dos personas, porque tengo aquí a Alex a poquitos centímetros de mí y a toda su comunidad viéndonos a través de Twitch y de YouTube. Hola. Con lo cual no estamos solos, somos Peñuski. Hola. Estamos muy bien acompañados entonces. Muy acompañado, exactamente. Vale. Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí, ahora escuchándote a ti, pues mejor todavía. Fíjate. ¡Qué maravilla! Aquí estamos de reunión. ¿Qué te parece? Es que, Alex, tú y yo en pasa? realidad hemos hablado hace tiempo. Sí, y sí. intentamos hacer alguna cosita juntos, Sí. recuerdo también. Sí, yo lo sé, pero claro, hija, es que las agendas van como van. Es que las agendas Es que esto vamos, es- estamos muy a tope, la Mira, verdad. yo quiero decir que tiene mucho más sentido que esté ahora mismo en este canal Raquel Brandía que yo, porque esto se llama entrevistas entre artistas Ya. y yo artista no soy. Oye, ¿has hecho ahora una forma de expresión artística? Sí. Vale, luego vale, hablaremos, vale. luego hablaremos de mi libro. Pero, eso, claro. pero una cosa que a mí me ha nutrido mucho siempre es cruzarme y hablar y conversar con artistas. Y bueno, Raquel ha sido alguien que la vida y el universo con sus caprichos nos ha ido acercando y alejando de forma intermitente. Y últimamente, por suerte, hemos pasado una etapa que por estar en la misma productora, aunque no en los mismos programas, nos cruzábamos bastante. Y así nos hemos podido contagiar de la energía, ¿verdad? La verdad es que sí, y además Jordi siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Incluso bien. le he pedido muchas veces consejos de cosas, desde que me ayudara con una portada de un single, esto fuera coñas, hasta pasarle el single casi sin hacer Señor. o una demo y que me dijera, oye, qué guay, no sé qué. Siempre ha estado ahí apoyándome. Me ha hecho además siempre un hueco en sus medios de... Bueno, es que siempre además has estado mucho apoyando a artistas emergentes tú también, Jordi, o sea que en realidad estamos como muy unidos también por eso y por la música y la cultura pop, que es algo que nos une también muchísimo. Sí, y además a mí me ha gustado mucho ir viendo poco a poco la evolución de Raquel,
porque ella tenía muy claro que la música era su pasión y que es artista y lo será siempre, pero ir viendo cómo su perfil ha ido evolucionando, ha ido creciendo, se ha hecho una comunicadora súper versátil, ¿no? Porque la puedes poner encima de un escenario, la puedes llevar a una convención con gente que a lo mejor ella no se iría a tomar un café y ella cumple, y es muy camaleónica. Y yo te agradezco mucho, Raquel, aparte de que hayas contado conmigo para que cubra tus lanzamientos y demás, que me hayas pedido la opinión y haberte acompañado en algún lanzamiento un poco más de forma insider, que me hayas dejado estar un poco más dentro del proceso. A mí me ha enorgullecido mucho. Me acuerdo con Huracán, por ejemplo, como que me sentí parte de la canción, de luego las versiones que hiciste. No sé, como que me sentí bastante privilegiado. ¡Qué bien! No, y yo me siento privilegiada también de tener a alguien como Jordi. A ver, nos estamos poniendo muy románticos, ¿no? No, esto es maravilloso. Pero esto es increíble. O sea, Raquel, está muy bien. Está claro muy bien. Sí, tirarse flores es muy sano, Raquel. Es muy innecesario. Pero claro. yo es verdad que soy así como una mujer un poco que tengo esta capa así como un poco de persona como fuerte, ¿no? Y me da como vergüenza a veces estas cosas, ¿sabes? Porque soy así como que tengo un escudo, pero con Jordi siempre me muestro bastante vulnerable y claro. la verdad que agradezco un montón estas conversaciones. Claro. Oye, ¿cómo os conocisteis? ¿Recordáis el primer día? ¿Cómo fue? ¡Guau! Es que realmente, yo sí que me acuerdo, Jordi. Yo sí que me acuerdo. Tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. A veure, dispara. A ver, cuenta. Mira, yo llevo haciendo radio realmente muchos años. Yo creo que hará unos 10 años bueno, sí, 2016 va a hacer 10 años que hice radio por primera vez en mi vida. Y yo colaboraba con una persona que se dedicaba a los medios de comunicación y hacíamos un programa juntos. Y tú estabas saliendo del estudio y estabas promocionando tu grupo de DJ. Creo que eras tú con otra persona que hacíais de DJs en esa época. ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas de eso? Vale, o sea, sí, yo me acuerdo... La Rara Team, sí. Y además hemos hecho un poco de repaso biopic aquí con Alex y le he contado esa época porque con Carlos, con la Rara Team, vivimos cosas muy divertidas y algunas no tan divertidas. Pero sí que es verdad que pasábamos por muchos sitios y exactamente ¿en qué medio estabas tú en ese momento que nos cruzamos? Yo estaba en La Cita con Nacho Encinas colaborando. Vale, sí. Entonces, yo empecé un poco con La Cita con Nacho Encinas, hicimos luego vacaciones de verano, un mes así muy raro, hicimos 2 meses de radio así como súper random de verano, era un formato muy, muy verano, y recuerdo que tú salías del estudio y yo entraba, y yo ya de ti ya sabía cosas, ¿sabes? Yo ya te seguía. Es que yo sabía cosas. Es que yo recuerdo salir yo recuerdo esa entrevista con Nacho y con Kira. Con Kira, claro. Sí. O sea, imagínate, tú salías y yo entraba y decía, hostia. Allí en Poblenou, ¿no? Era en los estudios esos... Era Blanco y Negro. Blanco y Negro Music, exacto, vale, sí. Pues sí que lo recuerdo, Raquel, sí que lo recuerdo, pero yo creo que estaba solo, ¿eh? Yo creo que no iba con Carlos. Estabas solo, pero algo proporcionabas de eso, porque estabas en ese momento. Sí. Ese momento eso sí. Puede ser incluso que, ¿sabes qué pasa? Guay, qué heavy. Era el Pride 2016 y ahí tocabas tú con la Rara Team y yo también canté. Vale. Es verdad, pues yo recuerdo... Raquel, yo recuerdo tu concierto en el Pride. Ahí en el Port Vell, ¿no? En el Port Vell. Madre mía, que no me Claro, que además... Yo creo que... confírmame, Raquel, ¿puede ser que en ese Pride también estuviera Vicky Branch? Estaba Vicky Branch, obviamente. Ahí nos conocimos con Vicky Branch. Yo ahí me conocí. ¡Wow! O sea, rememorando, antes de su transición. Por eso, sí, me acuerdo perfectamente de que me encantara cómo cantaba y de acercarme a ella, bueno, a él en ese momento y decirle en plan, mira, no te conocía, pero te acabo de descubrir en este escenario y me encanta. Y eres brutal, Sí. Y además, ¿Has visto qué constelaciones? ¿Qué constelaciones más bonitas? Porque nos une un montón de cosas de gente, ¿no? Qué círculo. O sea, es una cosa tremenda. Y yo jamás me hubiese pensado, ¿sabes? Tener como una amistad realmente contigo, tío. O sea, es una cosa que, ¿sabes? Perfiles de personas tan diferentes, no sé, como... En ese momento tú no te imaginas, ¿no? Que no puede haber una amistad de tantos años, ¿no? Pero yo creo que aparte de que el espacio-tiempo y las oportunidades profesionales nos hayan unido, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? De compartir
techo, Sí, aunque fueran solo 2 o 3 veces por semana. Yo creo que es la sensibilidad lo que nos ha unido a ti y a mí, Raquel, que somos muy sensibles, que vivimos la vida con intensidad, tanto para bien como para mal. Entonces hay veces que creo que tú y yo, con pocas señales, nos hemos mirado y nos hemos comprendido. Nos hemos entendido, sí. Yo también lo creo. Yo creo que es eso lo que nos une, porque hay veces que no, nos hemos comprendido sin tener que hablar. Es verdad. Y ya uno de los dos normal. ha accionado lo que a lo mejor el otro necesitaba, ¿no? Y yo recuerdo yo recuerdo haber estado para ti, pero que tú también hayas estado para mí, ¿no? Sí. Sí, porque al final es esto, que la vida y esta profesión tiene muchos cambios y muchos altibajos. Y de repente con quien te llevabas bien antes, ahora ya no tanto. Me refiero que a nivel laboral pasan muchas cosas, ¿no? Y es una profesión muy inestable también, ¿no? Sí. Que una veces estás arriba y otras veces estás abajo. Y no te avisa. No te avisa. Y yo recuerdo también tu momento así como más down, que yo ya te veía y yo ya te hablaba, ¿no? Decir, hostia, cuéntame cosas de si te pasa cualquier cosa, que aquí estoy, ¿sabes? Que te apoyes, que de vez en cuando está bien que te apoyes, ¿no? Y ese es el tema. Y te lo notaba, y es verdad. Y tú también creo que me has notado muchas cosas, porque también te he contado muchas cosas y lo has notado. O sea que... Qué bien, pues oye, conexión no solo profesional, sino espiritual también. Totalmente. Sí, Y emocional, total. lo que hablábamos, ¿no? Tan Emocional importante, de esa inteligencia emocional de las personas y de conectar con alguien así, pues también es guay. Raquel es muy exigente consigo misma, pero también o sea, se reta y quiere mejorar. Entonces, las personas que somos tan sensibles, bueno, si te trabajas y vas a terapia o lo haces a tu manera, pero te trabajas, te das cuenta de que hay maneras de hacerlo, pero que tienes que aceptar que muchas veces estarás, a veces más rato del que tú tienes previsto, abajo. Muy abajo. Entonces, pero si no, te pasa como Raquel y como a mí, que no pierdes esa cosa de luego remontar y decir, venga, va, pues vamos a mejorarlo. Y también creo que nos une la capacidad de autocrítica. No hemos sido nunca de, ay, la gente y no sé qué, y qué malo, malo, el otro. Hemos sido también, hemos aceptado que la responsabilidad, pues eso, de que a lo mejor no hemos tenido herramientas o de que no hemos despertado, que no hemos puesto límites, porque muchas veces los problemas son porque la gente es, pero también porque nosotros dejemos que sea. Y entonces creo que eso también me resuena mucho y me identifica con Raquel, que es una tía que siempre quiere sacarse una versión mejor, y eso es inspirador de tener alrededor. Sí, que lo importante que es el entorno también, ¿no? Exacto, o sea, que te contamine, que te inspires. Sí, total. Oye, Raquel, ya que te tengo ahí, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Jordi? Ay, Jordi, pues la verdad, pregunta... Sí, ¿de qué manera te vas a retar a ti mismo otra vez? ¿Y de qué manera vas a volver a empezar otra vez? Porque esta profesión y esta vida es de volver a empezar tantas y tantas veces, ¿no? Una y otra vez. Y ya que decías que nos une esto, pues ¿de qué manera te vas a retar a ti mismo próximamente? Buena pregunta. A ver, Jordi, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te ronda? Pues a ver, como buen overthinker estoy todo el rato pensando para adelante y para atrás, en el futuro y en el pasado, pero también, aunque a veces sea útil, sobre todo si lo haces con algo que sabes que vas a resultar de utilidad, ¿no? Para prevenir algo, para prepararte para algo. Estoy intentando últimamente vivir el presente, porque además, pues luego abriremos el melón de mi libro, es una cosa que me ha dado mucho vértigo, que he soñado durante muchos años de hacer y que no ha ocurrido hasta ahora. Entonces es muy importante que esté presente, porque hacer algo así, que soñabas durante mucho tiempo y que no lo vivas y estés todo el rato preocupado. ¿Y cambiar el chip ya? No. Exacto. Es como no lo voy a disfrutar, porque también hay dificultades. Al ser la primera vez que lo hago, las hay un montón, muchos retos, pero también hay cosas bonitas. Y los caramelitos por el camino me los tengo que saborear. Claro. Entonces estoy intentando enfocarme mucho en el presente, pero sí que es verdad que no puedo parar de pensar en cómo va a ser mi comeback a los medios. Y yo creo que será pues un poco como los inicios, Raquel, de emprendedor total, de liar, de enredar a gente, de juntar y de decir, ¿queremos hacer esto? Sí. Pues vamos a hacerlo. Claro. Lo montamos lo más realista posible y lo vamos a picar un par de puertas a ver quién nos lo quiere comprar. Creo que va a ser así. Aún así, energía, sí. Aún así, tampoco me importaría una época más tranquila, porque de repente también escribiendo el libro me estoy dando cuenta que es algo que me mola, que me molaría volver a hacer. Me podría interesar escribir un segundo. Entonces,
Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Entonces, Exclusiva. claro, eso, el espacio que requiere un libro es grande. Sí. Y a mí me gustaría, por lo menos durante, vamos a decir, 2026, si vuelvo a los medios, estar con una postura y con una implicación, es decir, que el peso de lo que haga sea un poquito menor. O sea, me gustaría no estar liderando un proyecto como Habitación Ausensdeu. Estar de colaborador, de seccionista o incluso de presentador, pero que no fuera dirigiendo un cotarro un chiringuito tan grande como Habitación Ausensdeu, o por lo menos dirigiéndolo con más gente, pero teniendo un rol un poco más un paso atrás. Porque, De no cargarte tanto, sí. Sí, porque no por volumen y tal, que a veces el volumen pega tenerlo y es una época turbulenta y estás en la rueda y vas rodando y no pasa nada. Eres un hámster durante unos años y ya está, y luego te relajas. Pero ahora me apetece estar un poco más, pues eso, más ser el colaborador, el seccionista, porque esta faceta de contar algo desde mis entrañas y que también barnice mi contenido y mi presencia en redes me está gustando mucho. Entonces me gustaría que no fuera una cosa de 3 meses, de medio año. Me gustaría estirarlo un poco para ver cómo eso puede hacer evolucionar ese comeback y que no sea el de antes, ¿no? Exacto. O que sea un poco más completo incluso. Y cómo evolucionas tú con ello también, claro. Sí, Eso- exacto, porque lo del libro me está ayudando a darle push a una cosa que tú, Raquel, sabes que a mí me tenía como que quería potenciar, que era mi autenticidad. Porque esa gorra de presentador que tenía en BTV era muy potente y lo hacía muy bien y tal, pero estaba como muy puesta todo el rato y me costaba mucho sacármela cuando me ponía delante de mi móvil, ¿no? Y me veía y digo, ya estás otra vez con el modo presentador, cuando hacía vídeos o cuando hacía stories o Modo reels. presentador on. Yo creo que habrá un momento, Jordi, donde ya te quites todas las capas, todas, Sí. que yo no creo que para nada sea máscara ni nada, ¿eh? O sea, pero sí que en esta profesión a veces necesitas ponerte capas de vez en Literalmente. cuando, porque te tienes que proteger de muchas cosas y tienes que... Entonces, al final, yo creo que ahí está tu rollo, ¿eh? Quitarte todas las capas Sí. y que ya veamos ese Jordi con esa autenticidad. Y está pasando, Raquel. Y está pasando Está ya. pasando ahora. ¡Están pasando cosas! Está pasando, por eso me emociona y por eso veo que se acerca 2026, pero vamos a tomarlo con calma y que el comeback no se tome con prisas porque este Jordi en el que me estoy convirtiendo ahora Tranquilamente. está interesante y creo que esta transformación personal va a generar un next level profesional que será muy interesante, así que con paciencia. Así que Estoy Muy bien, segurísima. literalmente, Raquel, o sea, estoy soñando y tengo ideas y cosas, pero no tengo nada planeado, no hay ningún dossier, ni estoy tocando ninguna puerta todavía porque no es el momento. No es el momento y la vida a veces es atracción, es energías y luego todo se pone en su lugar, ¿eh? También Sí. se pone un poco mística y un poco hierbas, pero yo quiero que me entiendas el hecho de que a veces es moverse hacia un lado, aunque no sepas muy bien Sí. cómo, pero al final acaba llegando. Sí, Esto está o no convencido. moverse, porque también a veces También la, está bien, la claro. quietud, la pausa, el silencio El también es silencio, presencia. sí, Entonces sí, por eso sí, sí. me está, Sí, me- completamente. me está fluyendo de donde estoy ahora y voy a quedarme un ratito así. Muy bien. Si os parece a Exacto. todas. Muy bien. A mí me parece, a mí me parece perfectísimo. O sea que lo que tú quieras. Oye, Raquel, pues escúchame, esta llamada tiene una segunda intención que, claro, en este caso, pues ya está un poco ahí como avanzada, ya está un poco la puerta abierta. Pero es que Jordi se convierte automáticamente en tu padrino para venir un día al programa. Ay, hombre, yo encantadísima. Y además que ya llevaba tiempo que quería Sí, ya lo sé, ya. venir, por supuesto. O sea que yo más que Lo encantada más- de estar ahí. O sea que, ¡aplauso! ¡Venga! ¡Bien! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Bravo! Raquel. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, Raquel, te voy a dejar que tengo que hablar con Jordi todavía de varias Claro que cosas. sí, me imagino. Así que Sí, sí, muchos sí. besitos y Jordi, un abrazo enorme. Love you. ¡Mua! Te estimo, Chao, cariño. chao, chao. Hablamos. Adeu. Adeu, gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, Qué bonita Raquel. es Raquel. Muy bien, muy bien. Raquel muy sí bien, que muy es bien. luz. Qué bien, Raquel sí que es luz. qué bien, qué bien, qué bien. Pues sí, joder, hace un montón de tiempo que habíamos hablado para que se viniera también. Es que tenéis y- círculos colindantes, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. No sé si. Ahora quizá. No sé, no sé si voy a decir algo que a lo mejor no estoy muy seguro, ¿eh? Pero creo que ella también, cuando empezó a hacer. Ella ya tiene muchísima experiencia, ¿no? Pero creo que me preguntó por tema para streaming, por temas cosas así, ¿sabes? Puede ser. Tema algo así. Puede Y bueno, que se tiene que venir al Sí, programa, claro. sí, O ya sea, está, ya que- está. sí, Featuring, sí. featuring Raquel Urandía en los Totalmente. próximos meses. Total. Oye, vamos al tema que nos ocupa. Yo he venido aquí
¡Hablar de mi libro! ¡Hablar de mi libro! ¡Bravo! Aplausos, aplausos. Hombre, Sí. a ver, cuenta, claro. Quiero que me expliques qué te lleva ¿Qué me lleva a escribir el a libro? escribir el libro y que me expliques un poco, sinopsis, cosas, lo Pues que a es, ver, un poco, claro, todo. Esto es Casi me muero y otros hits, que es mi libro y es mi primer libro. Y Me gusta mucho la portada, tengo que decir, y muchas la gracias, contraportada también. Muchas gracias. Sí, soy yo en un CD. Ahora os explico un poco el concepto y el formato. Sí. Pero ¿cómo llego a embarcarme en algo así? Pues un poco la vida siendo caprichosa y escuchándome a mí también. Porque yo ya lo había dispuesto al universo que quería escribir un libro. Ah, sí, tú lo sabías. Lo ¿eh? había, bueno, lo había manifestado. Querías Sí, hacer. fíjate que tengo el punto de hierbas, el punto de espiritual y el punto de iluminada. Pero lo tengo. ¿Mm? Un poquito justo, pero lo tengo. ¿Mm? Y sí, pues no sé, de conversaciones con amigas, con amigos, de soñarlo, de pensar en ello, pues estaba ya hace años en el universo y coge y una editorial que se llama Dashbook, francesa, me contacta en febrero o en marzo y me propone, pues un poco como lo del programa de radio al principio de mi carrera. ¿Febrero, marzo de este año? De 2025, sí. Sí. Es muy fuerte. maravilla. Y me vienen con lo que yo necesito. Es que es muy fuerte. Si te das cuenta que esto está dentro del libro, porque como hago un poco de radiografía autobiográfica, aunque no es solo autobiografía, ahora os cuento, es una constante que se repite y que necesito que esté en todos lados en mi vida, que es uno de mis valores principales. La libertad. Yo necesito libertad para poder expresarme, para poderme sentir capaz, para empoderarme, para sacar mi mejor versión. Necesito sentirme libre. Luego también necesito divertirme, necesito que haya sensibilidad, que haya comunicación, que sea cercano todo, pero sobre todo tiene que haber libertad. Y lo he necesitado en relaciones, en amistades, en trabajos, en la familia, ¿no? Y pues es una cosa que al ser así, necesitarla tanto, me ha generado pulsos también a veces, obviamente, y derrapes incluso. Pero me viene una editorial diciéndome que puedo hacer lo que quiera porque es especializada en creadores de contenido y que si quiero, pues que funcionan así, trabajan así. Y que si quiero, pues que lo hago. Que yo decido los timings, que yo decido el tema, que yo decido el formato, que yo decido las páginas. Y fue como... ¡Qué bien! ¡Wow! Al principio, vértigo puro, porque yo sabía que tenía muchas cosas que contar, que mi historia era muy válida, que tengo relatos de superación turbulentos que pueden ser muy útiles y que pueden ayudar a mucha gente y que pueden acompañar a gente que se siente sola. Pero estaba por ahí esta cosa de, pero yo soy más curator, comunicador, yo soy connector, yo cuento cosas, explico lo que hacen los artistas, los muestro, los enseño, pero mi historia, ¿a quién le va a interesar? Y sobre todo, ¿cómo le voy a dar cuerpo a una cosa tan solo mía, ¿no? Y bueno, pero me plantaron la semilla y yo dije que sí. Y tú ya lo tenías pensado, claro. Dije pues. que necesitaba un poco de tiempo para acabar de pensar cómo lo haría, pero que sí, que era un sí. Entonces, sin aún firmar el contrato, yo ya les dije que sí y ya esa mosquita la tenía aquí clavada detrás y ya empecé a maquinar. Entonces, en todo este tiempo de 2025 hasta verano, que cancelaron mi programa de BTD, después de 9 temporadas no lo renovaron, fue como el momento de decir, vale, ahora tengo el tiempo, es el momento. Y ahí es cuando yo supe, bueno, después de darle vueltas, obviamente, y escribir en la libreta y tachar y tal, darme cuenta de que mi historia sería la vértebra, ¿no? El esqueleto principal y mi relato y cómo he superado pues, esos traumas infantiles del acoso escolar, del fracaso escolar, de la descendencia por parte de los profesores, de movidas familiares, de luego adicciones a lo largo de mis primeros años de profesión y tal. De cómo superar esto, le encuentro una vuelta que no solo me haga sentir que no soy un usurpador de los artistas o de los autores que están contando su historia, que yo lo necesito esto, ¿no? Como para sentirme un poco más seguro, necesito no sentirme usurpador y lo del síndrome de impostor. Y también a la vez me lo paso bien porque tengo que divertirme, me tiene que realizar. A mí esto no me sentía cómodo con solo que fuera pues eso, una línea temporal y te cuento cómo lo he superado, cómo salí de eso y pum, pam, pum. No lo veía. Entonces ya está, lo vi muy claro. Cuando
me di cuenta de que lo que más disfrutaba en el trabajo, en el programa de tele o en los programas de radio o en los sitios en los que me invitaban para reflexionar sobre sociedad, sobre cultura pop, sobre diversidad, a mí lo que más me gusta es conectar. A mí lo que me gusta es conectar cómo la tutela súper restrictiva que el padre de Britney Spears le puso a ella durante 13 años, que le ponían litio a traición, que le pusieron un DIU a traición, y cómo eso habla de la misoginia y de cómo las artistas pop han estado siempre sublevadas a un sistema patriarcal y hipercapitalista. O cómo Paris Hilton estuvo en un internado y no ha sido capaz de hablar de ello hasta 20 años después porque la maltrataban. O cómo Amy Winehouse solo era capaz de subsistir ese corazón roto que le dejó Blake hinchándose a vodka y a otras cosas más turbias. O sea, a mí estar pendiente de todo eso siempre me ha dado la fantasía de saberlo, de saber un poco más, de explorar mis artistas favoritos y saber cómo ha sido y entender, pero entender el por qué lo hacían o el por qué lo gestionaban de esa manera, o por qué las herramientas que tenían o por qué el sistema les apretaba de esa manera y ellos gestionaban o ellas gestionaban así sus vidas, a veces incluso pues, no sobreviviendo, como es el caso de Amy Winehouse. Eso fue lo que me inspiró a decir, vale, ya está, es esta conexión que tengo que hacer, mi historia, la cultura pop y sus fenómenos y la sociedad, cómo algunas cosas que me han pasado a mí también les han pasado a celebridades conocidas por todo el mundo y cómo estas cosas que parecen a veces pues, vivencias casuales y causales y pues, en realidad son un reflejo de la sociedad y de nuestra especie, que a mí me fascina mucho el comportamiento humano. Entonces, hay veces que parece que sí, que el arte y la cultura sí, que representan los grandes cuadros, las guerras, no sé qué, no sé cuántos, pero el arte y el entretenimiento, pues como un poco menos, ¿no? Sobre todo el mainstream, ¿no? Parece que no tengamos nada que leer entre líneas detrás de las Kardashian o de Rocío Carrasco, y hay un montón de historias que las exprimes un poco y te están diciendo cómo somos, hacia dónde vamos y sobre todo entendernos para cómo no volver a caernos en la misma piedra. En ese momento, claro. Sí, entonces me parece de tanto valor eso y disfruto tanto y me pone tanto que fue como, en plan, vale, mi libro va a ser así. Va a ser mi historia, pero va a ser un constante espejo de mi historia con la de artistas conocidos por todo el mundo y de qué nos dice eso de nuestra sociedad. Es un poco este triángulo. Ah, sí, ¿eh? Soy yo, o sea, los conectas ahí la sociedad. Vertebrado a nivel timeline por mi vida y por cómo salgo de una situación que se me podría haber llevado al otro barrio, como son las adicciones a las sustancias ilegales, pero cómo le doy toda esa vuelta y cómo me sirve para entenderme y para perdonarme el ver cómo a gente que yo admiro también les ha pasado. ¿Cómo conectas ese capítulo, por ejemplo? O sea, ¿con quién lo conectas? El de mi situación cercana a la muerte, pues con las historias de Amy Winehouse o Kurt Cobain, que ambas eran adictos a las sustancias y bueno, murieron por ellas. Kurt Cobain creo que por una sobredosis de heroína, pero Amy por alcohol, aunque había sido adicta a varias sustancias, en su última etapa básicamente bebía vodka. Entonces eso volver a revisar todo eso, tanto lo mío como lo de ellos y ellas, y sobre todo lo de ellas, mirarlo con más profundidad y documentarme y entenderles y ver qué estaba pasando en su vida, no solo el momento del consumo, sino, vale, cuál era la radiografía, qué estaba pasando a su alrededor. No que de los dos hay mucha literatura, hay mucha documentación, especialmente de los dos en realidad. Entonces eso es lo que me fascinó y me ayudó, no sé, puede parecer que por comparación o por admiración o por fascinación, pero a entenderme a mí y a perdonarme, porque durante mucho tiempo me sentía muy culpable y avergonzado de lo que me había pasado. O sea, ¿te culpabas a ti mismo? Sí, tenía como poca capacidad de comprensión y de compasión. En plan, estaba superado, yo me responsabilicé mucho de lo que me ocurrió y de todo lo que desencadenó esa experiencia cercana a la muerte. Y las consecuencias que tuvo, pues las asumí con una madurez que me sorprendió en ese momento, la verdad. Pero eso no significa que no me juzgara y que no me avergonzara y que no me sintiera como, pues, eso no válido o no, pues eso, me negaba. ¿Por qué, no? Siempre. Negaba un dolor, negaba una sensibilidad y una capacidad y unas herramientas que en ese momento eran las que tenía y lo hice lo mejor que pude.
turns out que lo mejor que pude fue ponerme hasta el culo. Pero bueno, aunque no es una cosa que yo haga apología, fue mi historia. Es uno de los capítulos de mi historia. Es uno de mis greatest hits. Ha pasado. Ha pasado y lo mejor que puedo hacer, porque ya he probado las otras fórmulas, es mirármelo con compasión y darle una palmadita a la espalda a ese Jordi y decirle, tranqui, amor, está todo bien, lo conseguirás, saldrás de esta, y en ese momento lo hiciste lo mejor que pudiste. En ese momento y creías que esto es lo que había que hacer. Tu presente era ese y apretaste esas teclas. Claro. No pasa nada. Pero eso me ha costado tanto, que me siento muy satisfecho y ha sido como... Obviamente tenía que venir el libro ahora, aunque ya soñara y lo proyectara y pensara en él. Todo esto lo he sanado hace poco. Y de hecho, acercarse el libro y ver cómo que tenía que ponerlo en puño y letra, bueno, en teclado, también me ha acelerado una parte de la sanación que estaba ahí como que todavía no estaba completa. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que al ser un libro tan personal que habla de tu historia, sobre todo de cosas malas, entiendo, ¿no? Por así decirlo. Cosas duras, difíciles. Entendamos lo de malas, que quiero decir. Claro, o sea, te ha ayudado, ¿no? Entiendo el tener que revisionarlo todo otra vez, el tener que plasmarlo y el tener que decir, vale, esto lo tengo que explicar, por lo tanto, para tener que explicarlo, tengo que analizarlo bien y saber bien de lo que hablo, ¿no? Sí, y vivirlo desde la aceptación y la honestidad y, claro, y la no vergüenza. Porque al final yo creo que con el tema de las sustancias, del abuso, de las drogas, igual que con el tema del sexo también, que es uno de los, otro tabú, ¿no? de nuestra era y de nuestra especie, son temas que precisamente el hecho de que sean tabús lo convierten en esa cosa que se vive pues de forma todo el rato ocultándolo, ¿no? Y la vergüenza y no me atrevo y tal. Y claro, yo no pretendo que le demos la vuelta y nos convirtamos en una sociedad que hace apología de tener vidas desenfrenadas en cuanto al consumo o en cuanto a las drogas o en cuanto al sexo. No, pero ya tenemos comprobado a lo largo de muchas décadas y con muchos ejemplos prácticos y claros y concisos y concretos que el hecho de que hayan sido tabú y de que no se haya hablado de ello y de que cuando haya pasado en alguna familia siempre se haya ocultado, lo barres debajo de la alfombra, haya sido peor. Entonces yo lo que propongo no es una sociedad con un consumo de cuerpos y un consumo de sustancias libre y que esté legal todo y cada uno ya se apaña. No. Los gobiernos tienen que responsabilizarse y crear prevención, pero tienen que ayudar también a que tengamos un entorno en el que se hable de las cosas complicadas y de las conversaciones difíciles se tengan. Porque la gente va a querer probar el porro, va a querer beber más copas de lo que sea recomendable por la OMS. La gente va a querer acostarse con otras personas cuando tienes el despertar hormonal. Entonces, la información, la conversación, la no vergüenza es algo que es el reto. Yo por eso creo que en el sexo y en las drogas es donde esa asignatura está más pendiente, porque salta a la vista. O sea, la gente tiene experiencias muy complicadas. Con el sexo, por ejemplo, pues sigue habiendo un montón de slut shaming. Las chicas todo el rato son víctimas de que se las tache de frescas porque simplemente quieran vivir su sexualidad de forma libre. Como un ejemplo entre miles. Entonces yo creo que falta un poquito de atreverse a que esas conversaciones no sean tan difíciles, no sean tan tabú. Claro. No sé cómo proponerte de que se solucione, pero creo que sí, no, o sea, ya sé lo que quieres decir, yo estoy totalmente a favor de que no es... o sea, que no sea privado esto, que no es estar hablando continuamente de esto y que no sea algo que cada uno tiene para él mismo, sino que si tú quieres o necesitas hablar de ello, que no sea tabú. Ahí está la cosa. Y de que tengas a alguien que te escuche y de que no te digan, no, mejor de eso no hablamos, o de que directamente, pues porque vivas una vida sexualmente libre, te digan que eres una puta. Claro. Porque es que eso ya es que te hace encerrarte, te hace no querer compartir nada y te lleva por el camino de la oscuridad, que es la de guardártelo todo para ti, no confiar en nadie, y ahí es donde hay más margen de error y hay más oportunidad de drama y de tragedia. Claro, que si no hablas sea porque tú no quieres hablar y no porque sea tabú hablar de ello. Exacto, o porque te lo niega tu entorno, que también ocurre eso, sobre todo con el tema sexoafectivo. Mira, volviendo a la entrevista que tuve con la directora de los jesuitas de Caspe para escribir el libro, bueno, sobre todo los capítulos de bullying y tal, y ofrecer una perspectiva más actual de cómo se enfrenta la gente hoy en día a la discriminación. Me dijeron que uno de los grandes retos es la educación sexoafectivo por culpa de los padres, sobre todo.
Porque los padres se niegan a aceptar que sus hijos quieren experimentar, que quieren saber, que quieren tocar, que quieren frotarse entre ellos y que quieren... Y que además en toda esa experiencia de la sexualidad también está la diversidad sexual. Que no hay solo una manera de hacerlo, que no hay solo una manera de... O sea, que es como mucho más amplio de lo que te han enseñado y sobre todo en entornos religiosos, que ese cole sigue siendo religioso. Pero bueno, las figuras directivas están con ganas y con esperanza y con voluntad de hacerlo y tienen el pulso de las familias, sí, que se niegan a aceptar que eso sea algo que tengan que saber sus hijos. Bueno. Y luego pues te encuentras con lo que pasa. Poco a poco a nivel generacional, esto es otro debate que podríamos entrar y estarnos aquí horas y horas y horas, pero bueno, al final es algo generacional, ¿no? Entiendo que cada generación lo vive de una forma y que cada generación, obviamente, pues de una forma u otra complementa a la anterior, ¿no? Ya sea para un extremo o ya sea para acercarse a ella. Pero sí que es verdad que lo que decíamos, igual que la moda es cíclica, esto también es cíclico y la sociedad también lo es. La gente cuando habla de sociedad y de avances o de retrocesos, hablan mucho de... Pero aquí me falta información, ¿eh? Voy a ser un poco... Te voy a dar un titular a mí también, ¿eh? Y no voy a poder profundizar mucho, pero hablan mucho las expertas y los expertos del péndulo, de lo pendular. Y bueno, creo que a grandes rasgos estamos viviendo una época en la que sí que hay muchos avances y obviamente a nivel de derechos humanos las cosas han cambiado un montón en cuanto a, pues eso, 10, 15 o 20 años. Pero sí que es verdad que hay cosas que son pendulares y hay una tendencia conservadora últimamente. No me quiero meter mucho en este charco porque básicamente me falta información porque como con muchas cosas tengo la libertad de coger y mirar para otro lado. Entonces yo ahora en esta época del crecimiento de las extremas derechas y el conservadurismo, yo estoy mirando hacia mi comunidad, que sí miramos para adelante y que sí accionamos para adelante. ¿Es un mecanismo de defensa y de supervivencia? Puede ser. Pero estoy intentando no prestarles mucha atención a esta gentuza que está avanzando. A lo mejor me doy con un golpe cuando de repente gane la derecha en las próximas elecciones generales en España, pero bueno, de momento yo voy mirando a mis pronombres y a mis queers. Y sí, es pendular, pero bueno, no sé, yo quiero pensar que dentro de ese péndulo y de esas dos paredes y de ese también va hacia binarismo... adelante, claro. Sí, avanzamos. Quiero pensar que sí, joder. Sí. Y esperemos que sea así. Sí. Bueno, ya lo demuestra la historia que sí, que vamos avanzando, aunque sea pendular y que vaya para un lado y para otro. Pero bueno. Oye, vamos a la segunda sección del programa. Nos hemos pasado ya de hora, pero vamos, hace rato. Preventa en mi perfil. Casi me muero y otros hits. Claro. Ayudadme a que tenga... ¿Cómo que preventa? Ayudadme a que esto tenga lugar. Claro, estoy en fase de preventa. Ah, yo pensaba que ya lo habías sacado. No está en librerías todavía. Está, tú lo puedes reservar y cuando lleguemos al 100% de los pedidos dentro de nada, espero. Pero escúchame, yo pensaba que ya lo estaba vendiendo. Estoy vendiéndolo, pero estoy en preventa. Ah, o sea que la gente todavía no lo tiene. La gente no lo tiene todavía. Ah, vale. Solo tengo yo vale. Y tenéis que entrar en el link que hay en mi perfil, en mi perfil de Instagram. Yo soy Jordi Chicletol y ahí encontraréis la manera de que esto ocurra cuanto antes para que llegue pues antes de Navidades. Claro, y además firmado. Exacto. Y mira, puede ser un buen regalo para estas Navidades pues también. Sí, si tenéis a alguien que se pueda identificar con esta historia. Sí, ya está. Mi espacio publicitario ha terminado. No, está muy bien, ¿no? Luego tú lo coges, lo cortas, lo que haces lo que a ti te dé la gana. Sí. Y lo subes por todos lados. Pero es que os lo decía hace un momentito, que esto me está despertando unas cosas que yo no sabía y que quiero hacer otro. Y, o sea, que se está viendo un Jordi creador, comunicador muy interesante que coming soon. Pues muy bien. Sí. Vámonos a la segunda sección. Vamos a la sección del regalo. Que esta sección no tiene música porque la tienes que hacer tú. Así que no te dejo pensar mucho. Espera. 3, 2, 1. Vamos a la sección de el regalo. Your own personal Jesus. Vale. Oh, sweet dreams are made of this. Que encima no son ni de él, son versiones, pero son canciones que popularizó mucho Marilyn Manson. Ah, que no son ni de él, digo, ¿de qué? No, Sweet Dreams es de Eurythmics y la canción, y Personal Jesus es de Depeche Mode, pero las versiones de Marilyn Manson fueron bastante populares. Y un momento, ¿Marilyn Manson canta Personal Jesus? Sí, en el 2002 o así. Ah, no sabía yo.
Sí, Richard, touch faith. Sí. Y tú te preguntarás, ¿por qué estoy yo cantando Marilyn Manson? ¿Por qué estás cantando Marilyn Manson? Porque el regalo que te he traído, Alex, tiene que ver con una época. ¿Con Marilyn Manson? No, pero era la banda sonora de esa época. Ah, vale. La banda sonora del Jordi del 2000-2001. Era el Jordi que estaba repitiendo cuarto de ESO, que estaba muy frustrado porque no le ayudaban a ser mejor estudiante y a ser mejor persona, porque estaba tan cargado de odio del bullying que había recibido que yo era bully también. Yo nunca lo he negado, en el libro también lo cuento, que toda esa violencia y esa ira que yo recibí no la supe canalizar. Nadie me ayudó, nadie me llevó al psicólogo, nadie me dio herramientas. Los profesores de encima no evitaban que yo recibiera ese acoso. Entonces, al cabo de, pues eso, los años, porque empezó cuando tenía 8 y ahora estamos hablando del Jordi de 15-16, tenía una carga ahí de tal que yo pues lo tenía que sacar para afuera. Y malauradamente me siento súper avergonzado de haber apuntado a los más débiles que yo, obviamente. Eso es lo que hace un bully, siempre tira para abajo porque es más fácil. Y durante esa época, entre otras cosas, me metía con algunas personas débiles de mi entorno. Y también otra forma de canalizar mi rabia era, con una amiga que tenía en esa época, nos íbamos a robar CDs. He tenido momento cleptomanía. ¿A robar? A ver, momento cleptomanía no era esa rebeldía y esa ira y ese odio y esa amargura que tenía contra el sistema. Y me crucé con una amiga con la que me lo pasaba muy bien. Y era una ladrona también. Y hacíamos cosas muy guays, pero también hacíamos cosas como robar. Y una cosa que es muy, muy curiosa, porque la verdad es que sí que recuerdo que me sentaba como muy bien, porque drenaba y me sentía como... Era un subidón de adrenalina y me sentía como que descargaba tensión y rabia. Y íbamos a romper CDs. O sea, robábamos, pero también rompíamos. Es que de verdad... O sea, ¿Ibas a robar? Es que he sido Íbamos a pedir... Íbamos a pedir. Y modaba. O sea, y sí modaba, porque claro. hacías así, rompías la carátula, el plástico, ¿sabes? El plástico de fuera, le dabas así con el nudillo y se rompía. Entonces, el hecho de dejar un CD roto para que no se pudiera vender en sitios como el Corte Inglés, pues en ese momento el Jordi de 16 años, que estaba roto, pues era una de sus maneras de canalizar la ira. Ya lo siento. Bueno. Entonces, en esa época, pues la oscuridad también se tradujo con la estética. Y yo llevaba camisetas de Placebo y de Marilyn Manson y no sé qué. Y tenía yo este anillo con el que no solo rompía CD, sino que también lo llevaba, pues porque me parecía como muy, muy darks. Es una calavera. Es una calavera. Entonces, este es el objeto que yo te dejo aquí, Alex, porque una época sombría de mi vida... Es un Horcrux, ¿eh? Sí, un pedazo de tu alma aquí, ¿eh? Es un pedazo de mi alma, de una de mis almas más podridas de mi vida, pero de la que también ahora mismo me la miro desde la compasión y desde el aprendizaje. En plan, ¿qué me da ese Jordi? Pues el Jordi sensible, empático y generoso que soy hoy en día, que a la mínima que ve una injusticia se lanza a ver si la puede solucionar, que escucha a la gente y que cuando recibe violencia, porque la violencia está por la calle, está en las redes, está en las familias, en las instituciones, en una consulta médica también puedes sentir una situación violenta o de injusticia. Pues ya no la canalizo de esta forma, hace años que no. Entonces me siento orgulloso de poder... Claro, porque se acabaron los CDs, también te digo. Se acabaron. Y no. Antes de que se acabaran los CDs y llegara a Spotify, yo ya dejé de romper CDs, le Alex. pegas a Spotify. No. No, fueron unos meses. Es que fueron unos meses así. Claro, yo iba ahí al triángulo y pam. Vale. Y me sentía ahora muy desordenas liberado. listas de Spotify ahora, ¿no? No, ahora Mira, el paralelo sería ahora... Yo voy en bici y canto y grito. A veces grito en la bici. ¿Cómo gritas en la bici? Sí, me acuerdo de algo que me ha pasado y lo digo en voz alta y me cago en su puta madre y me desfogo chillao? en la bici, sí. ¿Chillado? Pero como en la bici, como vas tan veloz, nadie se pispa. Entonces es un poco... Si de repente veis a alguien... Yo cuando grito en la bici o cualquiera que lo haga o cante, también me da por cantar a veces... no hay ningún recipiente, o sea, nadie te escucha. No lo oye nadie, claro. No llega a oírlo nadie. Te escucha alguien escuchar un... Claro. Y es un segundo de nada.
Exacto. Vale. Entonces no llega a materializarse en los oídos de nadie. Entonces Vale. me sirve para... Es el único espacio en el que sí. Desahogarte un poco. Desahogo de esta manera así como violenta, pero bueno, por lo menos no es una persona o un Ya. producto que tiene que ser vendido Algo después. material, exactamente. Sí, es un... Bueno, griten en la bici. Griten en la bici, sí. Griten en la bici. O cómprense un saco de boxeo también, por ejemplo. Ah, bueno, también, vale, Sí, vale. sí. Pero yo ya me había imaginado quedadas en bici para gritar. Entonces, Oye, oye, quedadas en bici, quedadas en patines para gritar, ¿por qué no? ojo, cuidado, de repente nos montamos un negocio, Jordi, El griterío. Llevarlo todo desde lo... Griticlista. A ponerle algo de fitness, de ejercicio entre medio, Sí. se vende ahora. Bueno, Sí. pues apúntense al griticlismo, que es gritar y hacer ciclismo. ¿Te gusta, Alex? Está muy bien. Es Yo creo una, que pegará, es una ¿no? etapa. En tu- Sí, en la nueva. En la nueva estantería, porque claro, mirad cómo está ya la otra, que ahí no cabe nada más. Entonces en la nueva se tiene ahora que ir llenando, que para ser nueva ya lleva un montón de cosas. Sí. Entonces Sí. ahí, ahora, esto me lo vas a tener que firmar. Esto. Sí, o sea que ahora lo haremos, ahora cuando vale. acabemos. A ver qué hacemos. Y guardarlo ahí en un sitio y decidir tú dónde lo pones. Vale, no sabía que se tenía que firmar, si no igual hubiese cogido algo con más superficie. No, pero bueno, lo está bien, conseguiremos. lo Lo conseguiremos. Jordi, nos vamos a ir. Sí. Muchas gracias por venir. Hemos estado un buen ratillo aquí. Hombre, y tanto. Ya nos hemos pasado, fíjate, nos hemos pasado de hora, pero vamos, 20 minutos. Muy a gusto. Bueno, no pasa nada, aquí charrando, hablando de la vida. Gracias, Alex, de verdad. Pues Jordi, a ti, muchas gracias por venir, muchas gracias por confiar sin conocernos de absolutamente nada. Y gracias por venir y contarme tus cosas y enseña el libro, por ha favor. sido un placer. Preventa, pre-save, pre-todo. Ahí. Casi me muero literal. Casi me muero y otros hits. Y otros hits, exacto. También cuento cosas positivas y lumínicas. Eso También es. ha habido cosas guays. Eso es, pues muchas gracias a todo el mundo que ha estado viéndolo aquí en directo. Muchas gracias a la gente que lo esté viendo en diferido. Diferido es una palabra que me gusta mucho. Diferido me encanta. Diferido es una maravilla. Y nos vemos prontito. Así que, venga, muchas gracias. Chao, 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 chao. Chao. Adeu, Jordi. Gracias. Chao.